Hay que entender un poco que en Excel la información que se carga siempre es organizable y en el momento que se dice que uno va a organizar la información, ahí no nos salvamos de hablar de la opción de ordenar información o datos y de la opción de filtrar. Por lo tanto, vamos a tratar de hacer ejercicios que tiendan a fijar un poco nuestro conocimiento en cuanto a esos temas, ¿sí? Entonces, el primero, si bien ya veíamos en la clase anterior que estuvimos tratando de ordenar, habían ciertas cuestiones que nosotros teníamos que manejar, como por ejemplo, que los datos a ordenarse en Excel se toman como base de datos, independientemente de que no tengamos la información guardada como una base de datos. Excel asume que es así. Entonces, dentro de la programación de Excel, la información es tomada como una base de datos. Por lo tanto, hay que suponer que la base de datos tiene encabezados en su primera fila. En la celda donde nosotros nos posicionamos para ordenar, él va a tratar de intuir cuáles son los límites, ¿sí? Entonces, él sí o sí va a hacer un recorrido, aunque nosotros no lo percibamos con la vista, digamos, él va a hacer un recorrido hacia las cuatro direcciones y va a tratar de asumir que el primer dato de arriba es el encabezado de esa columna y va a tomar esa situación como para poder organizar los datos. Entonces, cuando nosotros veíamos que por encima de nuestros encabezados físicos, que son los datos de la fila 8 teníamos más datos, entonces yo les decía, habrá que hacer algo con eso, porque si no, Excel va a confundirse y va a asumir que el encabezado está en la fila 1. Y en la fila 1 nosotros podemos ver que hay información que está combinada o con celdas combinadas y eso también hacía que aparezca un problema cuando intentábamos ordenar. Entonces, esas son cuestiones que uno tiene que manejar cuando va a organizar datos. En la primera alternativa, yo les había pedido que se eliminen los datos de la fila 1 hasta la fila 7 para observar nomás que la información se tomaba mejor sin esos datos y se podía ordenar rápidamente mediante simplemente el uso del botón de AZ, por ejemplo, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema de eliminar esas filas? Que nos quedamos sin los ejercicios, digamos, o sin las instrucciones de los ejercicios. Entonces la idea es un poco entender qué puedo hacer para salvar y no eliminar esas filas del 1 hasta la 7 y poder aún así ordenar. Entonces, estábamos dentro de eso todavía viendo hasta el final de la clase anterior. Quiero, por favor, ¿quién es el que está compartiendo? Miguel. Quiero, Miguel, por favor, que te vayas hacia tu hoja. A ver, ahora mismo está en la hoja ORDE 3, creo que es, o ORDE 2. Quiero que te vayas hacia la hoja izquierda, es decir, a la izquierda tiene que haber dos hojas más. Entonces, quiero, por favor, que te vayas hasta la primera que diga ORDE 1, creo que dice una. ORDE 1, ahí. Porque ahí estábamos nosotros trabajando todavía en la clase anterior. Marta, no sé si vos querés decir algo. No, 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 nada, nada. Bueno, entonces, eh, yo les decía, eliminemos de la fila 1 de la fila 7, esa era una opción. Otra opción, ¿cuál sería? O sea, para rememorar nomás, si ahí, por ejemplo, Miguel quiere pedirle a Excel que ordene de A a Z, de hecho, quiero por favor, Miguel, que te vayas hasta la cinta de opciones en inicio y en el botón ordenar y filtrar, que está a tu derecha y cerca de la lupa, vayas hasta el botón ordenar de A a Z, que es el primero nomás de la lista, de arriba a abajo es el primero que dice ordenar de A a Z, ¿sí? Ese. Entonces, si Miguel está posicionado en una celda, él le pide a Excel que se ordene los datos de esa columna. Al darle clic en ese botón, va a ver que Excel intenta seleccionar todos los datos que están contiguas a esa celda, que están todas correlativas a esa celda, hacia todas las direcciones. Y ahí vamos a tener un mensaje. Dale nomás un clic, Miguel, para poder mirar. Vamos a tener un mensaje de advertencia diciéndonos algo. Bueno, lo que nos dice esto era para rememorar nomás, ¿sí? Que la información que está contigua de la celda activa, que en este caso nos muestran la celda A8, existen datos
en la primera fila que se encuentran combinadas. Eso le impide a Excel ordenar la información. Entonces, habíamos dicho que o eliminamos la fila del 1 al 7 o la otra opción, y eso es lo que quiero probar ahora con Miguel. Vamos a darle nomás a aceptar un ratito, Miguel, por favor. Quiero que le insertemos una fila vacía en el medio de la fila 7 y la fila 8. Es decir, vamos a seleccionar la fila 8 y ahí le vamos a insertar control más. Va a hacer que se inserte una fila vacía y va a moverse los datos para abajo. Y vamos a ver un poco si esta inserción ayuda a que podamos ordenar mediante los botones. Entonces, vamos a volver a ponernos en alguna celda de la fila 8 o 9 ya ahora, ¿verdad? Porque corrimos para abajo en adelante y vamos a volver a presionar el botón. Quiero que vuelvas a presionar el botón y vamos a observar si fue suficiente esa fila vacía para poder establecer una separación de los demás datos. Y como vemos, y yo repito siempre esto, ¿sí? Como este es un archivo en donde en esta hoja ya se realizó muchas veces este ejercicio de orden para todos los casos, Excel intuye que aunque yo le inserte una fila vacía en el medio, él igual intenta seleccionar los datos, ¿sí? De arriba. Entonces me encuentro otra vez con un problema para poder ordenar la información. Le voy a dar aceptar, Miguel. Voy a descartar esa fila vacía. Voy a ver cuál es una tercera alternativa para trabajar. Y ahora vamos a ver que la información se puede ordenar también si hacemos lo siguiente. Necesito, Miguel, que ahora selecciones desde la celda A8 hacia abajo y hacia la derecha. O sea, vas a hacerlo con control shift, flechita de la derecha, flechita de abajo. Entonces yo mismo delimito cuál es la base de datos que yo voy a ordenar. Esta sería una alternativa todavía, ¿sí? Entonces, pero el tema es el siguiente, que como yo le obligué a Miguel a posicionarse en la celda A8 para poder hacer la selección, esa información está, si bien estamos viendo que se seleccionan varias columnas, la celda activa se encuentra todavía en A8. Si aún seleccionando yo utilizo los botones de AZ o de ZA, él solamente va a organizar la información en la primera columna y no en las demás si yo quisiese utilizar alguna otra para organizar. Por ejemplo, quiero que le des clic en el botón de ordenar de ZA, por ejemplo, Miguel. Entonces quiero que te vayas hasta ese botón de vuelta, ordenar de ZA, que sería ya el segundo. Quiero nomás que observemos que aunque seleccionamos todo esto, lo que acá acabamos de ordenar fue solamente la columna código, ¿sí? O sea, todos los datos de código y las demás columnas se movieron en función a la posición de cada fila de la columna código. Eso quiero también que se tenga en cuenta. Para poder apreciar mejor eso, Miguel, te voy a pedir que hagas lo siguiente. Quiero que selecciones un ratito los datos de las filas 20, 25 y 30, pero de a uno nos vamos a seleccionar. O sea, hace de la siguiente forma. Quiero que te vayas hasta la celda A20 un ratito. A20. A20. Y desde ahí hasta la columna G. Quiero que selecciones. Control Shift, flechita a la derecha un ratito. Eso. Quiero que pintes el color de fondo. Quiero que cambies ese color de fondo un ratito para poder apreciar nomás qué ocurre con las filas de las columnas cuando nosotros ordenamos. ¿Sí? Entonces, 3 filas o 3 series de datos vamos a cambiar de color de fondo a propósito. Y yo nomás sugiero que sea la fila 20, la fila 25 y la fila 30. Entonces, la fila 25 quiero que le ponga un color diferente al amarillo, que sea un color de fondo diferente, pero que no sea amarillo. Eso. Y lo mismo con la fila 30. Entonces, en ese momento, y con la finalidad de apreciar un poco la información de cada fila, quiero nomás que vean que si nosotros volvemos a presionar el botón de ZA sin seleccionar, vamos a tener otra vez el mismo problema que hace rato nos decía que la primera fila tiene celdas combinadas. Entonces no tenemos otra que volver a seleccionar. Y al seleccionar, nosotros hacemos justamente la presión otra vez del botón. Ahora quiero que presiones de A a Z, ¿sí? En vez de Z a A. ¿Por qué? Porque como siempre estamos seleccionando desde código,
código es la columna que finalmente se toma para organizar la información. Pero ¿qué sucedió ahora con las filas que cambiamos de color? Quiero que noten que ya no están en su posición anterior, ya no están en el número 20, en el número 25 y en el número 30, sino se fueron a 28, 38 y 42. Pero quiero que noten que se fueron así completitos, ¿sí? Y lo que ocurrió con esas tres filas que le tuvimos el tiempo de cambiar de color, también ocurrió con las demás filas, ¿sí? O sea que el orden que yo solicito a una determinada columna se realiza en la columna, pero por defecto las demás columnas también cambian de orden de acuerdo a la posición de los datos que están en las filas de esa columna de origen de orden, que en este caso es la columna A. A lo que voy con esto es que si yo hago la selección y quiero ordenar una columna diferente a la A, con esta selección no voy a poder. ¿Por qué? Porque siempre arranco desde la columna A la selección. Si, por ejemplo, quiero ordenar la columna C, ¿qué ocurre con los datos? Yo tengo que empezar a seleccionar desde la columna C, pero desde ahí yo no me puedo ir para los dos lados. Es decir, no puedo ponerme en la columna C y irme hacia la izquierda y también irme hacia la derecha. O sea, sí o sí me tengo que quedar en un extremo y hacer la selección. Para probar lo que estoy diciendo, puedes ponerte en el encabezado de la columna C, Miguel, un ratito, en nombre. A lo que voy es, si yo le obligo a Miguel a seleccionar todo desde nombre, hace un poco, por favor, control shift, flechita a la derecha y flechita abajo. Quiero que noten que él selecciona todos los datos, desde la columna C hasta la columna G, no así la columna A y B, porque el movimiento no fue para allá, digamos, ¿verdad? Pero si yo, tratando de seleccionar esas columnas A y B, le digo ahora a Miguel, control shift flechita de la izquierda, para verificar nomás qué es lo que ocurre, quiero que noten que ocurre lo contrario. O sea, yo selecciono las columnas A, B, C y le dejo fuera la selección de E, F, G. Entonces, con este método no voy a poder hacer el orden de esa columna con los botones A, Z o ZA seleccionando. Entonces, no me queda de otra que entender lo siguiente. Yo puedo hacer la selección de toda mi base de datos, pero cuando yo quisiese salir de la columna donde me posicioné para seleccionar, entonces voy a usar ese último botón, que es el tercer botón de orden, que se encuentra dentro de la lista de los botones de ordenar y filtrar. Pero para eso voy a tener que hacer la selección primero, Miguel. Entonces quiero que vuelvas a seleccionar tu base de datos. No importa que sea de la columna A o de la columna G, ¿sí? Pero todo vamos a seleccionar otra vez. Y una vez que hacemos la selección de todo, ahí recién vamos a irnos. Pero ahora vamos a entrar en el último botón, en el botón orden personalizado. El botón orden personalizado me trae un panel que me va a permitir mostrar los diferentes encabezados. En esa primera opción de columna ordenar por, yo ya veo código porque es la primera entre todas las celdas de los encabezados, pero cuando yo entro a esa flecha, voy a ver que se encuentran en ese orden. O sea, lo que yo veo de izquierda a derecha en la planilla, en esa lista se va a ver de arriba a abajo. Puedes entrar ahí, Miguel, un ratito para observar. Entonces vamos a ver que ahí es donde yo puedo hacer la selección de los diferentes encabezados. A mí nomás ya otra vez no me está saliendo en pantalla. No sé si a lo mejor a los demás también les sale así. Yo solamente veo del listado, veo código, y a lo mejor es solo porque me estás compartiendo el Excel y no tu pantalla completa, Miguel. Quisiera por favor que pruebes. A lo mejor es un tema del programa, de no mostrarnos lo que sale emergente, digamos, ¿verdad? Quiero por favor que intentes, no sé cuál es la opción, pero dejar de compartir solo Excel y que me compartas tu pantalla completa. Solamente para que cuando le des clic a la flechita de código se pueda ver la lista y que todos los demás también puedan ver. ¿Me confirman un poco si yo nomás lo que no vi la lista cuando Miguel le dio clic en la flechita de código o ustedes tampoco no vieron? Ese, por ejemplo, a lo mejor vos ves Miguel, pero yo solo veo el primer dato que está seleccionado ahí. No se ve, dice ahí alguien. Ok. Entonces, por eso yo sospecho nomás, Miguel, que es por el tema de... Se ve completo, dice otro. Ah, que a mí nomás no me está saliendo.
Entonces habrá que ver un poco si es por el tema de compartir. Le di la opción de pantalla completa, no sé si ese es el único paso para que se vea o hay Y, que dar otra autorización. pero yo estoy viendo igual el Excel nomás. O sea, por ejemplo, yo no veo tu... Viste que suele haber, debajo de la pantalla de Excel suele estar la barra de tareas con los diferentes programas que vos tenés abiertos, con tu fecha y hora. Eso, por ejemplo, yo no veo que se esté compartiendo. No sé si es por una cuestión de señal nomás o es porque no se Ahí lo que compartió. podría es dejar de compartir y volver a compartir, pero ya compartir pantalla, darle Miguel. Eso, la probamos un poco, Miguel, por favor. Para ver si sale lo que estoy diciendo, hermano, porque cuando vos entrabas hace rato en la lista de los encabezados, se ve que vos haces clic en la flechita, que se intenta abrir, ahí, ahora sí, ahora sí. Cuando se ve parte de los otros programas y de la hora y de la fecha, no sé por qué este programa habilita a que estos paneles que se despliegan se visualicen. Eso nomás es lo que te decía, pero ahora está perfecto, ¿sí? Puedes dejarlo así. Hay dos opciones de compartir pantalla y ventana. Yo compartí ventana primeramente, entonces pues, Exactamente, por eso nomás, pero yo entiendo, yo entiendo que ustedes también tengan otros programas que de repente salta eso en la pantalla. Entonces, solamente en los casos puntuales le voy a pedir que habiliten para poder visualizar entre todos, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero que vean nomás es en la pantalla de Miguel ahora que cuando uno ingresa a ese listado, se muestran todos los encabezados. Y esos encabezados sí nos van a servir para direccionar el orden que quiero que tenga mi base de datos. Entonces, si hace rato solamente se ordenaba código, era simplemente porque la posición de la celda activa con la herramienta de ordenar hace que solo esa columna sea la del orden principal para poder organizar. Sin embargo, con esta opción yo puedo, manteniendo todo seleccionado, ingresar y elegir cuál de las columnas se estará organizando. Bueno, y vayamos por parte. Nosotros habíamos pedido en su momento que en la clase anterior se ordene por ciudad y habíamos visto que si eliminábamos la fila del 1 hasta el 7, la posición simplemente nos ayudaba a poder organizar y era lo más rápido. Pero en este caso, no digo que esto no sea lo más rápido, pero es un poquitito más lento que lo anterior. Como no eliminamos la fila 1 al 7 y no tenemos bien separada la información de los títulos con la base de datos, entonces por eso hacemos esta selección completa de los datos para dejarle fuera los datos del 1 al 7 y ahora entramos a este selector para poder hacer. Entonces vamos a hacer el ejercicio 1 que me pide ordenar ciudad. Entonces, ciudad, en ordenar según regla le dejamos valores y en criterio de ordenación de A a Z. Al darle a aceptar, podemos ver que la ciudad se ordenó y así también la base completa, digamos. Si te pones a ver los datos para abajo, vamos a ver que esas tres filas que cambiamos de colores tienen que estar todas juntas, es decir, todas en la misma fila y no se rompió la base de datos. Ojo que el concepto de romper base de datos es utilizado también en Excel cuando por error, sin querer, puede darse el caso en donde yo ordeno una columna, pero solo se ordena esa columna y las demás informaciones se quedan en su lugar y ahí puedo estar yo rompiendo la base de datos y eso no sería lo correcto, digamos, pero yo quiero que ustedes entiendan primero esto que les estoy mostrando para luego ir avanzando en eso. ¿Me están siguiendo? ¿Me están escuchando? ¿Se está entendiendo? Quiero por favor que me vayan comentando eso para avanzar aún más. Bien claro, profe, bien claro. Bien claro. Bueno, excelente. Después de mi consulta ahora respecto a si las celdas completas van a ordenar. Después te voy a consultar, voy a ir atento Bueno, nomás. Gracias, profe. listo. Sigo exponiendo lo que viene. Ahora yo quiero que Miguel nos ayude a hacer el punto 2. Para hacer el punto 2 vamos a seguir nomás seleccionando. Y esto es lo que quiero probar también. Si yo ya hice una vez el orden, ¿yo necesito volver a seleccionar toda la base de datos para hacer la segunda vez el orden o ya no hace falta? Entonces, te voy a pedir a propósito, Miguel, que salga un ratito de esa selección. Ponete en una celda nomás, en la base de datos, pero solo en una celda y volvé a entrar a ese botón de orden personalizado que era el tercer botón. Al entrar ahí, quiero que noten algo.
Miguel no seleccionó más toda la base de datos con la finalidad de ahora hacer un poco más rápido, con un paso menos por lo menos. Pero ¿cuál es el inconveniente que vemos? Que esa lista que hace rato nos traía los encabezados correctamente, ahora no me está trayendo los datos correctamente. Cuando ingresa a Miguel ahora a la lista, en una le dice ejercicio de base de datos. Esa información es lo que está en la primera fila, ¿sí? Que no nos sirve porque es una celda combinada, pero como las demás tendrían que ser, digamos, datos de los otros encabezados. Quiero que noten que entre paréntesis se muestra como columna B, columna C, columna D y así sucesivamente. O sea, a lo que vamos es, cuando yo tengo esta visualización de este panel, significa que algo no está bien. Y lo que acá no está bien es que volvió a tomar los datos de la fila 1 hasta la 7. Repito, ¿por qué hago esta aclaración? Porque a veces la información que se quiere ordenar en una planilla proviene de un informe y el informe puede que tenga títulos por encima de los encabezados y si los tuviese, entonces podemos encontrarnos con este tipo de errores. Entonces, para aclarar bien nomás, cuando yo tengo por encima de los encabezados títulos, tengo que cerciorarme de no estar tomando esos títulos y solamente desde la base de datos para abajo, desde los encabezados para abajo. Y esto es lo que estamos haciendo, este ejercicio de prueba y error, digamos, ¿verdad? Entonces, se ve que hay un error, voy a darle cancelar un rato y no tengo de otra que pedirle a Miguel que vuelva a seleccionar otra vez la información desde código para volver a entrar en ese botón de orden personalizado. Bueno. Si bien Miguel varias veces ya ingresó a estos botones, a Z, ZA y orden personalizado, lo hizo a través de la pestaña Inicio. Yo quisiera obligarle a Miguel ahora que cambie un poco esa pestaña de inicio por la pestaña Datos. ¿Por qué? Porque en la pestaña Datos también existe la misma cantidad de botones de AZ, de ZA y de orden personalizado. Solo que no dice orden personalizado, dice ordenar, pero es un botón número 3, por llamarlo de alguna forma, en el cual yo también puedo ingresar. Entonces, dale un poco un clic a ese botón más grande de ordenar. Vamos a volver a entrar en el mismo panel. Quiero que noten que ahora sí vuelven a aparecer otra vez los encabezados. También quiero aclarar algo. ¿Por qué? Porque va a depender en qué máquina estoy trabajando, cómo acostumbro trabajar con ordenar, etcétera, etcétera. Puede que se dé el caso en alguna máquina que cuando yo ingreso para ordenar, aquella casilla de verificación que está a tu derecha, Miguel, a la derecha y un poco arriba, dice, mis datos tienen encabezados. Dentro de este panel de ordenar, destilda un poco eso, porque ahora está tildado esa casilla de verificación. Pero si está destildado, quiero que se note nomás que la lista esa que nos traía los encabezados nos dice columna A, columna B, columna C. Puede darse el caso. Entonces, que nos muestre columna A, columna B, columna C, a diferencia de lo que veíamos hace rato, en este caso ahora es por el hecho de que esa casilla de verificación no está tildada. Entonces, yo puedo probar primero si al tildar esa casilla de verificación se ven los encabezados, entonces ya está listo. Pero si yo tildo la casilla de verificación y aún no me cambian los datos de columna A, B, C, D, E, entonces quiere decir que estoy en esa primera opción donde tenía títulos, mi base de datos, y me impedía hacer una correcta selección de los datos para ordenar. Nada más que eso quiero aclarar. Entonces puedes volver a tildar nomás otra vez esa casilla de verificación, por favor, Miguel, para poder ver los encabezados. Bueno, nosotros ya ordenamos ciudad. Ahora nos pide ordenar, creo que nombre. Entonces, seleccionar nomás nombre. Vamos a entender que ahora cambió el nivel de orden. Es decir, el criterio de orden principal cambiamos de ciudad por nombre. Por lo tanto, al darle a aceptar, Miguel va a ver que su pantalla va a cambiar. Quiero que noten que el orden anterior no se queda guardado. Cuando yo vuelvo a hacer un siguiente orden, reemplazo el orden anterior por el nuevo. El nuevo ahora es ordenar nombres de A a Z. Por eso vemos que el primer nombre creo que era César y el último es Víctor. Quiero que sigamos notando que los colores de las filas siguen estando acompañadas en esa fila entera a la posición de los datos de la columna que nosotros pedimos ordenar,
Por lo tanto, no se rompió la base de datos en el sentido que todos los datos le acompañan a su información. No sé si eso era lo que querías preguntar hace rato, no sé si era José, no sé si era Víctor. ¿Qué pasa con la información de las demás filas o de las demás columnas en el momento que yo pido ordenar algo? Por eso pintamos esos 3 colores, para poder ver nomás que hasta acá se están moviendo del lugar de las filas, pero van las filas completas. O sea, en realidad pudimos haber pintado también todos los elementos con diferentes colores para ver nomás que todos se fueron consigo, digamos, con sus filas, ¿sí? Pero en este caso con 3 ya no hacía falta pintar lo demás, simplemente para entender que eso es así en todos los casos cada vez que ordenamos la información. No sé si hay alguna consulta, hasta acá alguna duda. Esa era mi duda. A mí me aclaraste acá, profe. Ahora ya entiendo. Va la fila completa. Ok, gracias. Para reafirmar todavía aún más esa duda que tenía, quiero mostrarle un poco algo. ¿Por qué? Porque yo a veces suelo preguntar a los alumnos cómo suelen ordenar datos y suelo ver que la gente me dice, y yo por ejemplo hago así, y te voy a obligar, Miguel, a que hagas de la siguiente manera. Quiero que selecciones cargo. Desde cargo, desde ahí, y solamente los datos de esa columna. Control Shift flechita abajo vas a hacer. Le vas a dejar afuera a todo lo demás. Y quiero que ordenes esa información. Entonces te vas a ir, pero no vas a entrar en ese botón de ordenar, sino vas a entrar en ese botón de AZ, por ejemplo. Al entrar en ese botón, quiero que noten que Excel hace una pregunta. Dice, advertencia antes de ordenar. Microsoft Excel ha encontrado datos junto a su selección. Estos datos no se ordenarán ya que no se han seleccionado. O sea, les avisa luego que no se va a ordenar lo demás que no se seleccionó. Pero les dice, ¿qué desean hacer? Ampliar la selección y ya mantiene luego tildado eso o seleccionado eso con la finalidad de que yo no deje fuera los datos de las otras columnas. Pero supongamos que yo le diga, no, yo quiero continuar con la selección actual. Cambia un poco al siguiente que dice continuar con la selección actual, Miguel, por favor. Y dale ordenar. En el momento que hago esto, quiero que noten, y ahora un poco vamos a mirar los colores de las filas. De hecho, ahí ya vemos lo que el amarillo está en un lugar, el verde está en otro lugar, y vamos para abajo. Y el celeste también ya no está más. O sea, los datos que acabamos de ordenar se ordenaron solamente en la columna seleccionada, mientras que los demás datos de las demás columnas no se movieron del lugar. Esto es lo que yo le llamo romper la base de datos. Porque imagínense que con esta acción yo después presento un informe. Voy a estar presentando un informe que probablemente sea incorrecto, ¿sí? Entonces, esto es lo que no tiene que suceder cuando yo voy a trabajar con bases de datos que posteriormente van a alimentar a tablas dinámicas, a cubos, a informes, a gráficos, a lo que fuese, porque puedo estar ante un error en la información, ¿sí? Entonces, ojo con ordenar de esta manera. De esta manera puedo cometer un error, puedo cambiar los datos del lugar y eso se considera justamente erróneo, por lo cual les estoy mostrando. Cuando yo quiero ordenar una base de datos, o elimino todos los datos que están por encima de los encabezados y me aseguro de que la información seleccionada es de cada encabezado. Y si no quiero eliminar la información porque son los títulos de mi informe o lo que fuese, entonces selecciono la base de datos para pedir ordenar y entro en el botón más grande de ordenar. No hago de esta forma la selección de una columna nomás y mucho menos le digo que quiero mantener el orden en la selección actual solamente, ¿sí? Ok, claro que nosotros con Control Z solucionamos, se va a volver a poner todo en su lugar y eso es lo que vamos a ver. Entonces ahí la base de datos volvió otra vez a estar bien, por llamarle de alguna manera, ¿sí? Entonces, eso es lo que quería que ustedes puedan observar, porque cuando uno realiza trabajo de orden puede encontrarse con esta situación. Y ojo que hay que reconocer que eso pudo haber sido un error, por lo tanto, rápidamente hay que volver a lo anterior para estar con la información completa y correcta, ¿sí? Bueno, continuamos. Hasta aquí, Miguel, te agradezco mucho haber compartido. Le vamos a pedir a otra persona ahora que comparta. Por el momento puede compartir nomás la ventana y si de repente quiero que compartan la pantalla completa, ahí les voy a estar diciendo, ¿sí? Entonces, el que quiera, la que quiera, puede compartir. Vamos a continuar haciendo esos 2
ejercicios más dentro de la misma hoja que Miguel nos estuvo mostrando, ¿sí? Bien, ahí compartió Julia, gracias Julia. Vamos a tratar un poco de hacer el ejercicio 3. Para hacer el ejercicio 3, ¿qué nos pide el ejercicio 3? Cargo y costo. Ok, en este caso, Excel nos pide hacer un criterio combinado, es decir, de dos niveles, donde siempre tengo que entender que el primer nivel es el primer dato que aparece en el ejercicio, en este caso cargo, y el segundo nivel sería costo. Pero ¿qué implica hacer ese orden de dos encabezados al mismo tiempo? Implica que uno siempre va a mantener el primer orden y el segundo va a ser el que vaya a seguir. Claro, yo puedo hacer con más niveles también mi ordenado, pero en este caso, para que se entienda, por lo menos agarro dos niveles. Ahora, lo que tengo que entender es que los niveles no se pueden hacer por separado. O sea, no puedo de la forma esta que estaba haciendo hace rato, en donde me posicionaba en una columna y hacía el orden, y después me posicionaba en la otra y hacía el otro orden. De esa forma no voy a poder hacerlo. Voy a tener que hacerlo sí o sí con el botón de orden personalizado o con el botón más grande de ordenar. Entonces quiero, Julia, que hagas la selección de tu base de datos. Desde código otra vez. Yo siempre nomás soy partidario de empezar de la izquierda hacia la derecha y desde arriba hacia abajo. Pero en realidad puedo hacer la selección al revés también si quiero. O sea, desde la última columna para abajo y para la izquierda, o desde el último dato de abajo hacia arriba y hacia la derecha, o hacia arriba y hacia la izquierda. O sea, eso ya depende, pero como normalmente siempre nosotros estamos escribiendo en ese orden, entonces siempre arranco seleccionando de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Nada más que esa aclaración quería hacer, ¿sí? Bien, una vez que hicimos la selección, vamos a ver un poco si te permite. Viste que te dice a vos advertencia de seguridad ahí en el medio en amarillo, Julia, y dice un botón habilitar contenido. Eso que suele aparecer en los archivos de Excel es simplemente porque puede que en este archivo hayan algunos vínculos externos, ¿sí? O sea, hay una fórmula que toma un valor que no está dentro de este libro y entonces a partir de ahí Excel ya hace una protección, digamos, ¿verdad?, al usuario para que no se haga una extracción de datos o no se vincule a datos externos. Pero en este caso les aseguro que no hay ningún vínculo peligroso dentro de este archivo. Entonces, dale nomás clic en ese botón amarillo que dice habilitar contenido ahí debajo de tus cinta de opciones para que te permita trabajar. Eso era, ahí está. Bueno, y ahora sí, a ver, para practicar. Un botón era inicio, ordenar y filtrar. Vamos a ir mirando un poco esas opciones, ¿sí? Inicio, ordenar y filtrar, que está allá a tu derecha cerca de la lupa. Y ahí era orden personalizado, ¿sí? Eso. Entonces, como el punto 3 me pide que ordene cargo, quiero poner entonces ahora, en vez de nombre, voy a seleccionar cargo. Bien. Quiero que se entienda que ese nivel es el principal. Se va a ordenar según cómo está a la derecha, ya en criterio de ordenación de Z a A. Ojo que eso ya depende de Julia, si quiero ordenar de Z a A o si quiero ordenar de A a Z. Hay que ir a cambiar nomás ese selector, el tercero que está en ese orden, y poner de A a Z si es que esa es la opción. Si se quiere dejar de Z a A, se puede quedar también ahí, no pasa nada. Pero ahora viene lo siguiente. Necesito que agregues un nivel. Encima de esa opción que estamos seleccionando cargo hay dos botones, agregar nivel y eliminar nivel. Agregar nivel va a ser lo que vamos a seleccionar. Al darle clic en el botón agregar nivel, quiero que noten que se agrega un siguiente nivel a este panel de orden. Y ahí tengo la opción de luego por. En luego por no hay nada seleccionado. Voy a entrar y voy a seleccionar ahora costo. Al seleccionar costo, quiero que noten que la tercera opción en esa misma fila hacia la derecha ya no es más de AZ ni de ZA, porque el tipo de información, al no ser de texto, no se puede ordenar de ZA o de AZ, sino por de menor a mayor o mayor a menor. En este caso lo que aparece es menor a mayor porque costo contiene números. Si teníamos alguna columna que contenga fechas, por ejemplo, fechas tampoco se puede ordenar ni de ZA ni de AZ.
ni de menor a mayor, ni de mayor a menor, sino de más reciente a más antiguo o más antiguo a más reciente. Les menciono nomás eso porque en una base de datos podemos tener una infinidad diferente de tipos de datos y eso es lo que va a hacer que esa última opción de criterio de ordenación cambie de nomenclatura. Pero hasta acá me sirve que observemos esto. Julia, te pido por favor que le des aceptar. Al darle a aceptar tendríamos que ver nuestra base de datos cambie otra vez la disposición de los datos y quiero que ahora nos percatemos de lo siguiente. Primero, como yo le pedí que cargo sea el primer nivel, quiero que noten que la columna cargo está ordenada. Si miramos de arriba para abajo, vamos a ver que está ordenada de Z a vicecomandante, teniente primero, comandante, bombero, segundo oficial y primer oficial. Tendría que terminar en primer oficial esa columna. Quiero que noten que de todos los vicecomandantes, ¿cuántos vicecomandantes hay? Yo no les voy a pedir que cuenten visual o manualmente, o sea, no quiero que hagan ese uno a uno. Sí les voy a pedir que seleccionen mediante la parte estadística que está en la barra de estado. ¿Cuál era la barra de estado? La información numérica que sale ahí entre los nombres de las hojas y la barra de tareas, donde están todos los programas diferentes de la compu que estoy usando ahora, digamos, ¿verdad? Pero acuérdense que hay que seleccionar la información. Entonces, si bien ahora, pues está seleccionando toda la base de datos, Julia, quiero que salga un ratito de esa selección y que solamente selecciones los que digan vicecomandante. Selecciona un poco todos los vicecomandantes nomás. En ese momento, si observamos allá abajo de buscar B1, buscar B2, vamos a ver que dice recuento 12 o arriba de 29 grados soleados. Ahí dice recuento 12, ¿sí? Entonces, esa es la barra de estado que me está contando la cantidad de datos seleccionados de mi planilla. Entonces, ¿por qué yo quería que me digan cuántos datos eran? Porque quiero más que noten que hay 12 vicecomandantes dentro de la información. Dentro de los 12 vicecomandantes, quiero que ahora observemos los datos de costo. Si ahora te vas y seleccionas los datos de costo un ratito, Julia, solo los de vicecomandantes, ¿sí? Entonces va a ser desde el 50.000, no, costo. Acuérdate que costo son los valores numéricos. Costo, eso. Los valores numéricos hasta ahí. Entonces, quiero que noten que faltó uno más, el 1.000.000, ¿sí? Pero de todo lo que está seleccionando Julia, estamos viendo que la información de costo está ordenada de menor a mayor, ¿sí? Empieza con 50.000, continúa con 100.000, 150, 500, 800 y termina en 1.000.000. Pero ¿por qué menciono de esta forma? Porque quiero que se entienda que el costo es un nivel 2 de orden. Entonces respeta el nivel 1 que se dio en cargo. Por eso, todos los vicecomandantes son, en primer lugar, un grupo de datos del primer nivel y todos los costos de ese primer grupo se ordenan de menor a mayor. ¿Cuál es el siguiente grupo de datos del primer nivel? Después de vicecomandante viene teniente primero. Anda un poco a ver cuántos teniente primero hay en cargo, Julia. Solo hay 3, según el recuento, ¿sí? Entonces quiero que noten que los 3 teniente primero en costo tienen 150.000. O sea, no hay ahí una forma de distinguir cuál es menor, cuál es mayor, porque los 3 valores son iguales. Entonces sigo con el tercero. ¿Cuál es el tercero? Comandante. ¿Cuántos comandantes hay? 7, perfecto. Y ahora selecciono los costos de comandante. Ahí sí hay montos diferentes y ahí sí voy a poder percatarme que de vuelta se ordena de menor a mayor. Entonces, esto de hacer órdenes por niveles trabaja de esta forma en Excel, ¿sí? O sea, ¿qué cantidad de niveles yo puedo cargar si es que necesito? Va a depender siempre de la cantidad de columna de datos que ustedes tengan en su base de datos para poder hacer la carga de más niveles todavía, ¿sí? Entonces, yo simplemente les muestro con esta opción. Entonces, y después me preguntan, ¿y qué pasó con las demás filas? Y las demás filas, como siempre, se fueron con sus datos dependiendo de lo que ustedes pidieron organizar. O sea, si yo les busco otra vez a esas filas amarillas, o sea, a esas 3 filas que cambiamos de color,
aunque hayamos hecho este cambio de orden de diferentes niveles, nosotros le vamos a tener que encontrar dentro de la base de datos todavía a esas 3 filas de color en su lugar. Es decir, quiero que te muevas un poquitito para abajo, Julia. Vamos a ir a observarle nomás a ver si esas... Ahí está, la fila 43, la fila 44 todavía mantienen en una sola fila un color. Y me falta una, no sé si está más abajo o está más arriba. Puedo... O dos nomás. Ah, ahí está, la fila 18. Todavía se mantiene dentro de la misma fila. ¿Eso qué quiere decir? No hay base de datos rota porque el orden no se hizo seleccionando una sola columna, sino se hizo seleccionando toda la base de datos. Básicamente eso, ¿sí? Julia, ¿qué tal estamos hasta acá? ¿Se está entendiendo? ¿Se está viendo? Bueno, excelente, gracias. Vamos a continuar con el punto 4, ¿sí? El punto 4, Julia, quiero que vuelvas a seleccionar. Podemos probar. Vamos a probar un poco algo extremo. Es decir, ¿cómo yo puedo entrar otra vez al orden si no estoy en la celda, por ejemplo? A ver, para entender. Quiero que a propósito, Julia, te pongas en una celda fuera de la base de datos. De hecho, estás luego en I19, pero ahí quiero que te vayas un ratito al botón de orden personalizado o de ordenar en cualquiera de las dos opciones que te mostré. Esa, ahí, y orden personalizado sería así. Cuando yo no estoy sobre ningún dato, quiero que noten que Excel no entiende qué es lo que yo quiero ordenar, ¿sí? Entonces me lanza un mensaje de advertencia diciéndome, esto no se puede aplicar al rango seleccionado, seleccione una sola celda o un rango y vuelvo a intentarlo. O sea, me obliga a que sí o sí esté seleccionando datos y no celdas vacías. Entonces no tengo de otra que darle a aceptar y ir de vuelta a seleccionar la base de datos. Lo que quiero probar, si en tu caso, diferente al de Miguel, al estar posicionado en una celda nomás de la base de datos, Julia, si al entrar otra vez en el botón de una celda nomás quiero que seleccione tu base de datos, prueba un poco ahora entrar otra vez en el mismo botón, en ordenar orden personalizado. Bueno, ahí por ejemplo vemos lo siguiente. Nosotros ya veíamos en el primer nivel era cargo y en el segundo era costo, pero ahora ya no vemos eso, sino dice columna E, columna G. Quiere decir que probablemente volvió a pasar las filas de los encabezados o la fila de los encabezados y volvió a tomar la información que estaba combinada, por eso me da esa situación. Dale nomás cancelar. Vamos a volver a seleccionar la base de datos, por favor, Julia, pero ahora sí, otra vez desde código, para que no haya problema. Entonces, esto de que yo les hago repetir es con la finalidad de que se acuerden nomás que esto puede ocurrirles si ustedes tienen estructurada su base de datos de esa forma, ¿sí? Entonces, no tengo de otra, seleccionar toda la base de datos o que en la hoja esté solamente la base de datos. Esa es la solución, digamos, para no tener problemas, ¿sí? Bueno, perfecto. Ahora nos vamos. Bueno, si bien hasta acá estuvimos viendo cuáles son opciones para ordenar, quiero que ahora probemos una tercera opción. A ver, para entender, voy a enumerar nomás para que ustedes me puedan seguir. Inicio, ordenar y filtrar. Quiero que haga ese paso a paso un ratito para refrescarle la memoria a todos los que estamos mirando tu pantalla, Julia. Entra un poco en el botón de ordenar y filtrar de inicio. Bueno, para entender, nosotros ahí dijimos que teníamos los 3 botones de ordenar, AZ, ZA y orden personalizado. Hasta ahí es para ver nomás, ¿sí? Ahora nos vamos a la pestaña de datos, Julia, un ratito. Pestaña de datos. Ahí también en el medio mismo tenemos los 3 botones, AZ, ZA, orden personalizado, que en realidad dice ordenar nomás, pero es más grande el botón. Y la tercera opción que quiero mostrarles es hacer clic derecho. Quiero que ahora, en esa selección que acabas de hacer en tu hoja, Julia, lleves tu puntero del mouse a esa selección y le hagas clic derecho en cualquiera de las celdas que están seleccionadas nomás. Ahí, en cualquiera, clic derecho. No, pero la celda, no la fila, ¿sí? Mantener nomás tu selección de toda tu información. Control, Shift, flechita a la derecha, eso. Y en cualquiera de las celdas seleccionadas, celdas, no filas ni columnas, en cualquiera de esos que está sombreado, dale un clic derecho con el mouse. ¿Vos tenés mouse, Julia? Ese es clic izquierdo, tiene que ser el clic derecho, ¿sí? Vamos a practicar, no te preocupes que no esté saliendo. Clic derecho. Eso era. Quiero que se note que en el clic derecho también tenemos una opción de ordenar.
De hecho, en el medio de la lista, un poquitito más para abajo, debajo de filtrar, dice ordenar. Vamos a entrar un poco ahí un ratito, Julia, en ordenar. Quiero que noten que ordenar, acá tiene más opciones, ¿verdad? Que los tres que solemos tener en los botones. Tenemos el de AZ, el de ZA, que son los primeros dos botones, y el tercer botón está en el último, pero en el medio hay tres opciones más. Superponer color de celda, superponer color de fuente y superponer icono de celda. Esos tres son niveles de orden más avanzados todavía, que todavía no les pido yo que miremos, porque todavía no tenemos la información como para ordenar de esa forma. Pero quiero que vean nomás que en el clic derecho también tengo la opción de ingresar a orden personalizado. Si nos vamos en orden personalizado, entonces en el último, por favor, Julia, vamos a ver que vamos a ingresar también al panel de orden personalizado que ya estuvimos utilizando. Clic nomás ahí, por favor. Vamos a ver que va a aparecernos otra vez con lo último que estuvimos usando. Pero como ahora el punto 4 me pide que haga, que invierta el orden, quiere que primero esté costo y después esté cargo. Entonces, quiero que atiendan lo siguiente. Arriba, donde están los botones agregar nivel, eliminar nivel, copiar nivel, hay una flecha que se habilita en función a la posición del nivel donde estoy yo entre los dos niveles. Hay como una sombra que se marca al primer nivel, ordenar por cargo, que tiene como una sombra gris, por llamarla de alguna forma. Como él me muestra que estoy posicionado en el nivel de arriba, entonces me habilita la flecha que baja. Apreta un poco la flecha que baja, por favor, Julia. Quiero que noten que ahora costo subió, ahí entre los dos niveles de abajo, ¿sí? Costo se fue para arriba y cargo se fue para abajo. Y ahora la flechita que está habilitada es la de arriba. ¿Por qué? Y porque él sigue sombreándome cargo. A ver, si Julia te vas y le das un clic a ordenar por, que es el primer nivel ahí en costo, ahí donde dice ordenar por, quiero que le des un clic ahí debajo de columna, ¿sí? En el panel, un poquitito más abajo, allá dice ordenar por, a tu izquierda, a tu izquierda. En ese mismo panel, pero a tu izquierda, ese es tu derecha, hacia el otro lado, dice columna ordenar por. En ordenar por, darle un clic un poco, un ratito. Clic, eso. Ahí, por ejemplo, se mostró en celeste, pero porque no era la ubicación predeterminada, sino porque Julia se fue a darle un clic, porque le obligué, ¿verdad? Entonces, quiero nomás que vean que cuando Julia está en ese primer nivel, que ahora es costo, la flechita que se habilita entre los dos botones de flechita es el que señala hacia abajo. Entonces, una de dos, o Julia pudo haber movido los niveles del lugar con las flechas que se habiliten dependiendo en qué lugar está. Si ahora, por ejemplo, Julia le das un clic a luego por, que está ahí un poquitito abajo nomás, viste abajo dice luego por, ahí de abajo ordenar por, dice luego por, dale un poco un clic a luego por ahora, ese nivel se va a volver en celeste y el botón de las flechitas que se va a habilitar va a ser el que señala hacia arriba. Entonces, ese botón de flecha solo se mueve en función a la selección que yo tenga de los niveles dentro de mi panel de ordenar personalizado. En este caso, podemos darle a aceptar. ¿Por qué? Y porque ya movimos de nivel o de lugar los niveles. Costo quedó en el primer nivel, cargo quedó en el segundo nivel, así como me pide el ejercicio 4. Si le doy a aceptar, entonces voy a ver que la información otra vez va a cambiar de disposición. Y ahora quiero que se entienda lo siguiente. Nuestro primer nivel es costo. Por lo tanto, el costo es el que se visualiza ahora de menor a mayor. Si yo miro la columna costo, arranca con 50.000 y si voy bajando, voy a ir viendo que va incrementando los valores hasta llegar a 1.000.000 de guaraníes, que creo que es el último importe, ¿sí? Bien, eso está ordenado. Mi segundo nivel ahora es cargo. Entonces lo que yo voy a hacer, similar a lo que hice hace rato, voy a seleccionar los de 50.000. Vamos a ver un poco cuántos de 50.000 hay, Julia. Selecciona un poco. Entonces vemos que son, a ver, cuando es número la información que se selecciona en la planilla, tengo mayor cantidad de elementos estadísticos allá abajo para poder leer. Entonces, cuando era texto no me decía recuento tanto, pero ahora dice suma, promedio, máximo, mínimo. Lo que acá me resulta útil es el recuento. Quiero saber nomás, y ahí me dice que recuento numérico y recuento son 5. Y estos 5 de 50.000 voy a utilizar para ver ahora en cuanto al cargo. Si me voy a observar los 5 primeros de cargo, tengo que ver que hay diferentes cargos. Tengo vicecomandante, tengo bombero y primer oficial.
Como el pedido de orden de cargo era de Z a A, yo veo entonces primero vicecomandante, en segundo lugar bombero y en tercer lugar primer oficial. Eso es lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, así sucesivamente va a ser para los de 100.000. Si ahora nos vamos a observar cuántos valores de 100.000 están debajo de 50.000, quiero que vuelvas a hacer la selección, Julia, por favor. Son 3 nomás, ¿sí? Y justo los 3 son del mismo cargo, vicecomandante. O sea, ahí no hay ninguna forma de ver el orden, ¿sí? Ahora, con los de 150 vamos a probar un poco. ¿Cuántos de 150 hay? Al hacer la selección, miramos abajo y vamos a observar que son 7, ¿sí? Bien, si ahora vemos la columna cargo, podemos ver que están ordenados. Los 7 de 150.000, primero, vicecomandante. Segundo, teniente primero. Tercer lugar, bombero. Y cuarto lugar, primer oficial. O sea, ordena de forma de Z a A, por eso estamos viendo de esa manera, ¿sí? Y así sucesivamente cada grupo. Entonces, les muestro nomás cuál es el método de organización de datos y cómo se visualiza en Excel cuando le pido hacer estas visualizaciones de datos, ¿sí? Entonces, la idea es entender que en ese momento nuestra base de datos está organizada de tal forma que yo quiera ver de cierta forma la información. Hasta acá no estamos viendo ningún informe, no estamos viendo ningún gráfico, ningún tipo de elemento diferente que no sean solamente la base de datos. Entonces, esta es una herramienta que sirve para eso, para organizar de alguna manera diferente a la posición original de los datos, nuestra base de datos con la finalidad de poder ver números o grupos de datos que me den algún tipo de información rápida, seleccionando los datos, que por eso le estoy pidiendo a Julia que vaya seleccionando los números y que podamos cuantificar entonces esa información, digamos, ¿verdad? Bueno, hasta aquí hicimos el ejercicio de ordenar. A Julia le voy a pedir, y quisiera que los demás hagan de la misma forma. ¿Qué es lo que le voy a pedir? Que los ejercicios que ya vinimos haciendo se cambien el color de pestaña. A ver, ¿qué significa color de pestaña? No estoy hablando de la pestaña de las mujeres, ni mucho menos. Estoy hablando de los nombres de las hojas. A ver, si miramos nosotros la pantalla de Julia, vemos que abajo, hacia la izquierda, la primera hoja dice avance, la segunda dice creador Office versiones, la tercera dice fórmula en Excel y la cuarta dice orden 1. Quiero que Julia pueda seleccionar desde avance hasta orden 1 y le cambie el color de las pestañas o de las hojas para poder entender que todas esas ya están desarrolladas. Entonces, Julia, hacemos de la siguiente manera. En tu teclado vas a presionar la tecla Shift o mayúscula, ¿sí? Y con tu mouse vas a llevarle hasta avance y le vas a hacer clic ahí. Mantener nomás presionado tu tecla Shift y con tu mouse anda a hacerle clic a la pestaña o a la hoja avance que está a tu izquierda y en la esquinita hacia abajo, ¿sí? Ahí, clic allí, pero mantener shift presionado. Eso era. Quiero que noten algo. Julia acaba de seleccionar varias hojas al mismo tiempo, desde orden 1, donde estábamos trabajando, hasta avance, que no veíamos el contenido de la hoja avance, pero con la finalidad de que Julia ahora haga el cambio del color de hoja. No estoy hablando del color del fondo de la hoja, estoy hablando del color del nombre donde estamos viendo los nombres. Bueno, ahora, soltando más Shift y a cualquiera de esas que están seleccionadas, que ahora tienen como color blanco y letras verdes y letras negras en realidad, clic derecho, ahí mismo puede darle un clic derecho con el mouse, Julia. Listo. Quiero que ahí veas que entre las opciones hay una llamada color de etiqueta, dice, ¿sí? Entra un poco en color de etiqueta, está en el medio más o menos. Elegí el color que quieras. No hay problema con el color que ustedes elijan está bien. Lo que quiero que noten nomás es que ahora ese grupo de hojas o de etiquetas van a cambiar de color. No va a ser tan notorio probablemente al principio, porque todavía estamos en una de ellas, pero cuando Julia ahora se vaya a la hoja Fill 1, que es la siguiente a la derecha de orden 1, vamos a ver que esas hojas sí se van a colorear, van a tener, digamos, un color más visible. Eso es lo que quiero que hagan también ustedes con sus planillas para poder entender que hasta aquí ya desarrollamos todos esos ejercicios. Lo que no está en color todavía no estuvimos desarrollando, ¿sí?
Bueno, excelente, Julia. Hasta aquí. Sí, Jessica, decime nomás. Me perdí en una parte porque estaba haciendo de otra manera. No te En preocupes. en esta parte, para seleccionar la pestaña, ¿cómo se hace para seleccionar las cuatro juntas? Te digo, Porque te yo sé digo. cambiar, pero uno a uno. Julia, vamos a cambiar de color. O sea, yo sé que le pusiste rojo, pero para mostrarle a Jessica vamos a cambiar de color. Atendé que bien, Jessica. Primero, Julia, vamos a hacer al revés ahora. Andate a avance un ratito. En la pestaña avance, hacerle un clic. Eso. Una vez que está en avance, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? O sea, vamos a mirar primero lo que vamos a seleccionar. Creador Office, fórmulas en Excel y orden 1 ya tienen todo color rojo. Ahora vamos a seleccionar hasta orden 1, pero en el teclado hay que presionar la tecla Shift. La tecla Shift pues, es para seleccionar siempre algo, ¿sí? Pero como con el puntero del mouse yo le obligo a Julia que se vaya y le haga clic al orden 1, entonces ella lo que está seleccionando es desde la hoja avance hasta la hoja orden 1, manteniendo presionado la tecla Shift del teclado. Entonces sigue presionando la tecla Shift o mayúscula, digo yo, ¿verdad? Que está a la izquierda de la Z, o debajo del Enter hay otro Shift, ¿verdad? Si soy zurdo, si soy diestro, cualquiera de los dos está bien. Y con el puntero del mouse le hago un clic izquierdo, no derecho, clic izquierdo a orden 1. En ese momento se seleccionan todas las hojas, se ponen en el mismo color de sombra, por llamarla de alguna forma. En este caso, en la pantalla de Julia aparece tipo blanco. Los otros que no están seleccionados aparecen como en gris, ¿sí? Otro dato importante a tener en cuenta. Cuando yo selecciono varias hojas al mismo tiempo, quiero que vean un poco allá arriba el nombre del archivo. El nombre del archivo está en la primera fila de la pantalla de Julia, allá arriba, y dice Genio en Excel, HQ, pero quiero que noten que antes de decir Excel, guión Excel, entre corchete aparece la palabra grupo. Siempre que yo seleccione más de una hoja al mismo tiempo, grupo va a ser lo que se va a visualizar en ese sector. Bueno, hasta acá, simplemente para anotar que estoy seleccionando varias hojas. Porque si yo, Jessica, por ejemplo, te pedí hacer esto y vos hiciste, pero no te sale grupo allá arriba, significa que te olvidaste de seleccionar la tecla Shift o de presionar el teclado Shift, ¿sí? Entonces vas a tener que volver a presionar hasta que salga el grupo allá arriba. Si cuando hiciste eso ya salió el grupo arriba, entonces ahora sí, Julia, quiero que baje otra tu puntero del mouse y señales cualquiera de esas pestañas con un clic derecho, soltar nomás ya Shift, ya no hace falta presionar Shift, clic derecho del mouse sobre cualquiera de las pestañas para volver a verle a la opción de cambiar el color de etiqueta. Entonces ahora andate un poco a color de etiqueta y pon el otro color ahora, que no sea rojo. Un color diferente para ver nomás que cambió de color. Al pasarme ahora a la otra hoja, el color de las etiquetas se vuelven más vivos, digamos, ¿verdad? Y se puede apreciar que se cambió. ¿Pudiste hacer, Jessica? ¿O no hubo caso? Porque, ojo, que cuando Julia empezó a trabajar, yo le pedí también que ella habilite el contenido, ¿te acordás? Si el tuyo no está habilitado el contenido, puede que estas cuestiones no te dejen hacer. Entonces tenés que ver también si no tenés ahí en el medio, entre ¿cómo se llama eso? La barra de fórmula y las letras de las columnas, si ahí en el medio no tenés algún botón que te diga habilitar contenido o algo por el estilo, que tenés que habilitar para que te permita modificar la información de la planilla. Eso también tenés que ver si de por ahí no te dejó hacer por eso, ¿sí? Los demás pudieron hacer, me van comentando, ¿sí? Sí. Sí, en mi caso también. Sí. Bueno, perfecto. Este tema de los colores de pestaña normalmente hay Sí, algunos sí. que les gusta mucho el color, hay otros que no les gusta tanto el color, pero los que usan mucho para clasificar sus datos. Para algunos el rojo significa una cosa, el azul otra cosa, el amarillo otra cosa. Entonces le va dando un poco de cambios de color para el tipo de información que de repente uno puede darle y organizar por colores, digamos, ¿verdad? Humberto, Sí. no sé si no escuché nomás, pero ¿hay manera de seleccionar todas las hojas de una vez? Sí hay. Ah, Así mismo como estuvo haciendo Julia recién, ujú, yo nomás le obligué a que seleccione desde avance hasta orden 1 y que eso ujú, nomás cambie. Supongamos que yo le digo a Julia, bueno, Julia, quiero que selecciones desde el principio hasta el final. sí. A ver, el principio de avance.
Entonces le voy a obligar a que se ponga en avance. Hace un poco este ejercicio, Julia, un ratito. Ponete un ratito en avance, aunque no estemos trabajando ahí, ¿verdad? Y ahora, a la izquierda de avance hay una flechita que señala hacia la derecha. Anda un poco, Julia, un ratito. Posicionate nomás, eso. Quiero que notes que cuando Julia se posiciona en la flecha sale un rótulo diciendo dos cosas. Que con control y clic, con el botón principal, se va a ir a la primera hoja, dice el primero. Y el segundo dice, clic con el botón secundario para ver todas las hojas. Bueno, en este caso, ninguno me señala lo que yo tengo que hacer para irme a ver la última hoja. Pero hace un poco de la siguiente forma. Control y clic en esa flecha un ratito, Julia. Quiero que presiones tu tecla control y que le hagas clic en esa flechita donde está lo posicionado tu puntero del mouse. Entonces él se va y te muestra cuál es la última hoja. Dentro de lo que se visualiza ahí los nombres de las hojas ahí abajo, ¿sí? Quiero que noten que la última hoja se llama tabla de multiplicar. ¿Le ven? Bueno, pero Julia, atendé que bien lo que te voy a pedir. Quiero que notes algo. Por más que vos le veas el nombre allá abajo, que es la última hoja, tabla de multiplicar, la que se ve en pantalla sigue siendo avance. Pero avance, su nombre, ya no se ve más ahí abajo entre las hojas. Eso quiere decir que yo estoy todavía en la hoja avance. Por lo tanto, ahora quiero que presiones, mantengas presionado tu tecla Shift en tu teclado y con tu mouse te vayas y le hagas un clic izquierdo a tabla de multiplicar, que es la última hoja que se ve de todas las hojas que tiene este archivo. Mantener tu tecla Shift presionado y dale un clic izquierdo, no clic derecho a tu tabla de multiplicar. En ese momento, allá arriba, en el nombre dice grupo entre corchetes y se puede ver que todas las hojas tienen la misma sombra o el mismo color. O sea, en la pantalla de Julia es todo letra negra, fondo blanco y el borde de abajo es verde, ¿sí? En ese momento yo estoy seleccionando todas las hojas y en ese momento a todas las hojas yo le puedo hacer el cambio de lo que quiera. Bueno, en este caso, simplemente para ver lo que me pidió la compañera Julia, vamos a darle clic derecho y ahí, no sé, ponerle color de etiqueta y sacarle el color, porque puedo querer hacer eso también, o sea, todos tienen color y yo quiero dejarle sin color. ¿Qué le tengo que hacer? Allá abajo dice sin color. Una cosa es color blanco y otra cosa es sin color, ¿sí? Entrar nomás ahí, darle clic derecho para que aprecien lo que les estoy diciendo, que en color de etiqueta, ese color que está allá arriba en la primera fila, al lado del negro, es blanco. Y el que está abajo mismo dice sin color. Entonces, sin color sería sacarle colores de pestaña a todas las hojas. Dale nomás clic ahí, total, después podemos repasar nomás el otro. Bueno, ¿cómo hago ahora para salirme? Porque ahora estoy seleccionando todas las hojas. Veo un poco si al darle escape desaparece esa selección, Julia, con el teclado. Escape, a ver si sigue en la posición de las hojas o no. Escape en el teclado sería la que está a la izquierda de la tecla F1, ¿sí? Mirando tu teclado, tiene que estar arriba a la izquierda. ¿No desaparece, Julia? No, ¿verdad? Bueno. Y la otra opción es, veo un poco si se hace hacer un clic a una de las hojas. A ver si hace que desaparezca. No desaparece tampoco. Bueno, y por último, hace un poco, por ejemplo, estoy pensando nomás cómo había un botón. Ahí salió. No sé lo que le hiciste. No sé si fue escape, no sé si le diste nomás clic en tabla dinámica 5 o qué pasó, pero ahí ya estamos fuera de la selección. Bueno, ahora tenemos que irnos a la primera hoja donde estaba avance y vamos a hacer la misma forma como hicimos para ver la última hoja. Control y clic en la flechita. Control, clic, ahí vemos que ya no están otra vez pintadas las pestañas o las hojas de color. Entonces si querés volver a practicar, puedes volver a hacerlo, Julia, no hay ningún problema. Desde avance hasta orden 1 era lo que yo pedía. Lo que hicimos recién era para mostrarle a la compañera Marta más cómo podemos hacer la selección de todas las hojas y de una hacer el cambio a todo el archivo o a todas las hojas del libro, digamos, ¿verdad? Bueno, perfecto. Espera Muchas que... gracias. No, no hay problema. Julia, desde avance hasta orden 1, ¿sí? O sea, ponete primero en avance, clic allí, eso. Y desde ahí era Shift
y clic en orden 1. Shift en tu teclado y con tu mouse a orden 1. Bien. Y ahí soltás Shift, clic derecho, color de pestaña, color de etiqueta y el color que vos quieras ahora, ¿sí? No hay problema. Ahora sí nos vamos a Fill 1. Ahí vamos a trabajar ahora. Bueno. Muchas gracias, Julia, por compartir. Quiero que dejes de compartir. Vamos a darle paso a otra persona para que participe ahora. Puede ser alguno de los muchachos. Profe, Sí. es como de comentario nomás. Hay también una opción que es hacer sobre clic derecho sobre la hoja y dice seleccionar todas las hojas. Y ahí te selecciona todo de una vez. Perfecto, perfecto. Sí, se me pasó. Vamos al siguiente que comparta. Le vamos a pedir que muestre para que se pueda ver cuál es la opción. Puede compartir nomás y vamos a mirar un poco eso que estás diciendo, por favor, para poder ver. Siempre hay varias opciones de hacer lo mismo en Excel. Va a haber veces que que tal acción tiene una sola opción, pero son muy pocas las que tienen una sola acción. La mayor cantidad de acciones permiten alternativas de opciones, pero nada, estamos viendo el mapa. Bueno, ahora Marta compartió. Marta, dale un poco clic. A ver. Ahora estás en filtro 1, ¿sí? Hasta orden 2, o sea, con Shift vas a seleccionar hasta orden 2, que es la tercera hoja nomás que está después de fill 1. Con Shift hasta orden 2, mantenés Shift y clic eso. Bueno, y ahora dale un clic derecho para ver lo que decía el compañero. Al hacer clic derecho, ¿cuál es? Ahí está, ahí dice, seleccionar todas las hojas. Perfecto, debajo de mostrar. Proba un poco, solamente para ver si selecciona todas las hojas. Al hacer clic derecho, entonces todas las hojas están seleccionadas para no tener que hacer eso del control, no era control, del shift y control más el clic en la última pestaña. Entonces esto es más práctico, más rápido. Ve un poco si al hacer clic derecho, otra vez en alguna de las hojas te da la opción para deseleccionar todo lo que está seleccionado. Dice nomás de seleccionar otra vez, pero probá un poco a ver si te cambia la selección o no. ¿O te mantiene todavía seleccionado? No, no te cambia. Entonces, Julia, no sé cómo hizo hace rato para salir de la hoja. No sé si haciéndole clic a cualquier hoja nomás. En realidad ahí no vemos que salga de la selección. Entonces por eso yo le pedí que pruebe si era con escape, ¿sí? Porque con escape debería de salir esa selección. Pero si me decís también vos, Marta, que con escape no sale, clic en cualquier hoja, dice ahí el compañero. Veo un poco si le damos clic en cualquier hoja, en otra hoja que no sea orden 1. Sí, hacer clic en cualquier hoja y le das escape, ahí sale. Perfecto, ahí sí ya estamos fuera de esa selección completa. Entonces, Marta, quiero que vuelva a practicar nomás otra vez, desde avance hasta orden 1, para tener siempre el de que esto ya está desarrollado. Y lo que se viene ahora es lo que vamos a desarrollar. ¿Sí? De paso, practicamos un poquitito el tema de selección de hojas, cambio de color de pestaña, etcétera, ¿sí? Bueno, ahora ejercicios de filtro. Marta, ¿solés usar filtros vos para bases de datos en Excel o no? Para la selfie, sí. ¿Qué pasó? Para la selfie, sí. La selfie. Filtro para las de azul. Bueno, me mataste ahí en esa parte. No, claro, acá arribita hay filtros, pero bueno. En este caso, quiero que se entienda que nuestra base de datos es una base de datos que Excel la reconoce como rango de datos. ¿Por qué les digo esto? Porque en Excel también puedo tener la información o la base de datos como tabla. Como tabla, ahí se puso triste ahí, Allen. Como tabla se da cuando la información tiene un aspecto diferente a este aspecto común, por llamarlo de alguna forma, que tiene nuestra base de datos, ¿sí? Vamos a ver un poco esa diferencia primero. Entonces, quiero por favor, Marta, que selecciones tu base de datos desde código, ¿sí? Desde código, posicionate en la celda código, vas a seleccionar desde ahí control shift, flechita a la derecha, flechita abajo, y se hace la selección en bloque. Bien, pero ahora vamos a hacer un poco lo siguiente. Quiero que te vayas a la cinta de opciones en la pestaña insertar. Cinta de opciones, pestaña insertar. Y ahí vamos a ver algo. Desde el primer botón de la izquierda hacia la derecha, el número 3
el tercer botón de izquierda a derecha dice tabla. Si yo le doy un clic a ese botón, solo para que aprecien lo que les voy a mostrar, al darle un clic en el botón tabla, lo que yo veo es que mi información de rango de datos va a cambiar de formato. Dale nomás un clic ahí, por favor, Marta. Él siempre me va a hacer una pregunta antes. La pregunta que me hace es si esos datos... El dato que acaba de seleccionar Marta. Hola, me sale todo entrecortado, no les entiendo. Ah, perdón. Alfredo. ¿Ya está? Repito otra vez lo que estaba diciendo, ¿sí? Sí, Entonces, por favor. cuando Marta seleccionó la base de datos y luego se fue a pedir que esa información se vea como tabla, este pedido le indica a Excel que yo voy a automatizar la porción de mi planilla que acabo de seleccionar. ¿Qué significa automatizar? Significa ponerle encabezados con filtros y también le voy a dar algunas opciones extras a ese rango de datos, pero que vamos a ir viendo enseguida, ¿sí? Entonces, el primero se tiene que cerciorar de lo siguiente, que los datos que estoy seleccionando tengan encabezado. Entonces me hace esa consulta o me muestra como una casilla de verificación que tiene que estar tildada si es así. De hecho, ya aparece tildada y dice la tabla tiene encabezado. ¿Por qué es importante esto? Porque si tiene encabezados, en esos encabezados él va a incorporar lo que conocemos nosotros como los filtros. Dale un poco a aceptar un ratito, por favor, Marta. Al darle a aceptar, quiero que noten que, aparte de ponerle los filtros a los encabezados, también cambió los colores de nuestras filas que hace rato estaban en blanco, ¿sí? Y es una herramienta que le da una automatización a ese rango en particular. Entonces, quiero que noten algo. Ahora le voy a obligar a Marta. Marta, quiero que vayas bajando con tu teclado, de a una tecla nomás, o sea, de a una tecla hacia abajo, quiero que vayas presionando, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es que esos encabezados se pierdan de vista. Quiero que noten que ahora mismo, cuando se ven los encabezados de la fila 9, arriba de la fila 9 están las letras de columna. A, B, C, D, E, hasta la G, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando Marta ahora, andate un poco para abajo de a una tecla nomás, Marta, así, tu flecha de abajo, quiero que vayas presionando y en algún momento, y ahí quiero que pares un ratito, quiero que noten que cuando Marta fue para abajo, el encabezado se tuvo que perder de la vista, ¿sí? Y al perderse de la vista, como este rango pasó a ser un formato de tabla, Excel hizo que las letras de columnas pasen a reemplazarse por los encabezados que nosotros teníamos dentro de la base de datos, ¿sí? O dentro de la tabla. Y esos encabezados ahora se muestran en vez de la letra A, la letra B, la letra C, hasta la G, dijimos. Después de la G, ya no tenemos datos de tabla, por lo tanto vuelve a verse H, I, J, K, con la diferencia que H, I, J, K ya no muestran los encabezados y no tienen tampoco los filtros. Eso quiere decir que cuando yo tengo formato de tabla a una parte de mi planilla, yo tengo la opción de trabajar de esta manera. Inclusive, a ver, por ejemplo, yo le puedo pedir ahora a Marta que entre en estado y que me filtre los estados de combatiente, por ejemplo. Entra un poco en la columna que ahora dice estado, que es la penúltima mirando de izquierda a derecha, en ese botón. Esto es lo que hace un filtro. Un filtro me permite visualizar todos los datos que en esa lista de abajo están tildados y no visualizar los datos que no estén tildados en esa lista. Entonces, acá yo le obligo a Marta que solamente me muestre los que corresponden a... ¿Cuál era que te dije? Combatiente, pero te dije, parece que sí. Destildar, seleccionar todo un ratito, Marta. No, estado mejor. En estado ahora. Ok. En estado. Clic en estado. En el botoncito tiene que ser ahí. Y viste que ahí dice seleccionar todo, dice una opción. Y tiene una casilla de verificación. Ese tilda. Al destildar,
se despinta la casilla de verificación y desaparecen todas las opciones. Eso con la finalidad de que Marta ahora se vaya a tildar uno solo. Elegí el que vos quieras. Ese. Entonces, al darle a aceptar, solamente los datos que aparecieron tildados en ese filtro son los que se van a ver. De hecho, quiero que noten que de todas las flechas o los botones que tienen flechas, los encabezados, ahora donde Marta hizo el filtro, tiene, aparte de una flecha más chica, un embudo, ¿sí? Que es estado. Entonces, esa es la secuencia que Excel muestra normalmente cuando la información de la planilla o de la tabla, en este caso, está filtrada. Como concepto, podemos decir que todas las columnas tienen un filtro, pero solo estado tiene un filtro activo. Filtro activo es aquella columna donde se está viendo un filtro o donde, dicho de otro modo, puede que no se estén viendo datos. ¿Por qué? Porque los que no se tildaron en la base de datos o en la tabla ahora mismo no se muestran y se muestran con filas ocultas. ¿Cómo yo sé que hay filas ocultas? Bueno, ahora te voy a pedir, por favor, Marta, que vayas a revisar la correlatividad de los números de fila. Andate otra vez para arriba. Andate para arriba con la finalidad de volver a ver los encabezados originales. Eso. Quiero que noten que si miramos hacia la izquierda están los números de fila y van desde el 1 hasta el 9. Hasta el 9 están en la fila 9 están los encabezados. Pero quiero que noten el color de los números del 1 al 9. Del 1 al 9, el color de los números de las filas son de color negro. Desde la fila 10 en adelante ya están en color azul. No sé si se percatan de eso, ¿sí? Entonces, quiero nomás que noten que 10, 11, 12, hasta ahí son filas correlativas. Pero después del 12 salta al 16. No sé si se fijan en eso. Y a partir de ahí ya no hay más filas correlativas probablemente. 16 salta al 18. Del 18 hasta el 20. Bueno, ahí otra vez agarra una correlatividad. Pero ahí es donde yo me puedo percatar que algunas filas no se están mostrando. Entonces, ¿qué hizo Excel con esas filas? ¿Las eliminó? No, simplemente las ocultó a la vista de lo que yo pedí ver con el filtro. Y eso es lo que nosotros estamos viendo, que cuando yo tengo un filtro y no hay ningún filtro activo, los colores de mis números van a estar toditos en negro. Pero cuando yo tengo un filtro activo, significa que uno de los embudos tiene que aparecer en esos botones de flechita. Ahí hay un pedido que está ocultando filas y cuando las filas se ocultan en la hoja, los números de las filas están en color azul para indicarme que hay filas ocultas. Nada más que eso, ¿sí? ¿Qué tal patamos hasta acá? ¿Se está entendiendo? ¿Se está observando? ¿Están pudiendo ver en la pantalla de Marta cómo es esto? Me van comentando, por favor, si hay alguien que tiene alguna dificultad para volver a repetir o para volver a mostrar, ¿sí? Esto es muy importante de entender para nuestro manejo, ¿sí? Bueno, seguimos un poco. Quiero que vuelvas a entrar en ese filtro del estado, por favor, Marta. Dale, gracias, gracias. Vamos a continuar entonces. Bueno, a ver, para que Marta vuelva a mostrar todos los datos, hay varias opciones. Quiero que noten, si miramos de arriba para abajo, también en el filtro hay opciones de ordenar. De hecho, volvemos a ver el botón ordenar de AZ, el botón ordenar de ZA. Hay una opción de ordenar por color, pero todavía no vamos a usar porque todavía no le estamos poniendo colores diferentes a nuestros datos, pero de que se puede, se puede. Y en cuarto lugar aparece una opción de borrar filtro de estado y aparece un embudo con una X roja, ¿sí? Al hacer clic en ese botón, hacerle un poco un clic un ratito ahí, por favor, Marta, vamos a ver que ocurrieron dos cosas. Primero, el embudo que hace rato aparecía ahí al lado de estado, ahora ya no aparece. Significa que volvió a mostrarse el filtro, no así el filtro activo. Por otro lado, los números de color azul que hace rato se mostraban en las filas, ahora ya no se muestran. Entonces, eso es lo que normalmente nosotros vamos a ver en planillas que tienen filtros, pero no tienen filtros activos. Entonces, para mí esto es muy importante, otra vez repito, porque puede darse el caso
de que los filtros que yo estoy viendo en la planilla sean hechos por mí. Si yo hago, y probablemente voy a saberlo si tiene filtro o no tiene filtro. Pero ¿qué pasa si hay una planilla compartida que yo normalmente no estoy usando, pero después me dicen, mira un poco, Marta, por favor, esta planilla, te dice Víctor, por ejemplo, mira un poco esta planilla, ahí están los datos que vos me pediste y revisa un poco a ver si encontrás tal cosa. Entonces, Marta abre, no es normalmente de su uso la planilla, pero ella abre y mira, y ahí es donde puede ocurrir que yo no esté viendo todas las filas de la información completa de la planilla. ¿Por qué? Y porque puede que Víctor le haya aplicado un filtro antes de mostrarte, por ejemplo. Entonces, el que mira una planilla con filtros debería estar en condiciones de poder ubicar si esta planilla tiene filtros activos, dicho de otro modo, filas ocultas, o se ven todas las filas. Con esos detalles, con mirar los embudos, o sea, si hay botones que aparte de flechitas tengan embudo, eso ya es un indicador. Y el otro indicador es que mirando los números de fila no estén en color azul. Si no están en color azul, significa que no hay filtros activos. Si están en color azul, significa que hay algún filtro que haya ocultado alguna fila y uno tendría que ponerse a ver, digamos, por lo menos a mostrar si es que uno quiere ver la información total y no encontrarse con información parcial de la base de datos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por eso nomás estoy mencionando que esto es así. Bueno, vamos a tratar ahora con todo esto visible de hacer los ejercicios. El ejercicio número 1 primero, ¿sí? ¿Qué pide el ejercicio 1, Marta? Filtrar los registros de Santiago y Víctor. Bien. ¿En qué lugar voy a entrar para hacer el filtro? ¿Cuál de todos los encabezados le contiene a esos datos? Nombre. Muy bien, vamos al botón de nombre, entramos ahí y ahí tengo todos los nombres. Bueno, acá también quiero explicar algo, porque cuando la base de datos es pequeña, los elementos probablemente van a estar visibles ahí en la lista y se van a cuantificar todos los elementos. Pero ¿qué pasa cuando la base de datos es muy larga, es muy grande? Si tengo muchos elementos, claro, yo voy a tener también la lista de los elementos ahí abajo, pero hay una particularidad en Excel, que cuando la información supera los 10.000 registros únicos, a ver, ¿se entiende por registros únicos a qué? Por ejemplo, en esa lista donde estamos mirando la planilla de Marta, aparece César, Cintia, Guillermo, Gustavo. El nombre de estos elementos aparece una vez nomás en esta lista, pero en la base de datos puede aparecer, no sé, muchas veces, ¿sí? Entonces, cuando el número de los elementos comunes superan los 10.000 registros, en esta lista yo suelo tener la visualización de los primeros 10.000 nomás. Y los que superan 10.000 ya no se visualizan los siguientes datos al número 10.000. Esa es una particularidad, que es un límite de Excel que se visualiza con un símbolo de advertencia. Ahí abajo suele aparecer la advertencia para aquellas bases de datos que son muy largas, muy amplias y que tienen ese inconveniente. Ojo que menciono esto porque estamos hablando de los filtros nomás, ¿sí? Pero como no es nuestro caso, yo puedo ver que la lista de los nombres ahí abajo es cortita, ¿sí? Entonces puedo visualmente revisar y poder destildar lo que me sirve o lo que no me sirve y tildar solamente lo que quiero ver, porque así funciona el filtro, ¿sí? Entonces, le voy a buscar a Santiago y a Víctor, le voy a tildar a los dos y ahí le voy a dar a aceptar. Al darle a aceptar, yo voy a ver que ocurren dos cosas. Primero, el filtro o el botón del embudo, perdón, el botón de nombre tiene el embudo, los números de fila se volvieron al color azul, quiere decir que las otras filas donde Víctor y Santiago no estaban, están ocultas, están todavía en la hoja, pero no se ven. ¿Y qué más? Algo más yo les iba a decir. Que en el momento de hacer el filtro, quiero que noten que allá abajo de la hoja avance, acuérdense que la hoja avance era la primera hoja de nuestro libro, todavía dentro de la barra de estado dice, se encontraron 6 de, no sé cuántos registros, 40, algo parece que dice 48 o 47, no estoy viendo bien, pero quiero que nomás que noten que esto es así cuando uno hace inmediatamente un filtro. Excel le cuantifica cuántos registros se encontraron ahí, en ese lugar de la barra de estado, ¿sí? Una cuestión estadística nomás para mostrarle cuántos se encontraron, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero hacer, aparte de ver eso, es confirmar que son 6. ¿Cómo uno puede confirmar que son 6? O sea, control cruzado, ¿sí?
quiero que ahora Marta selecciones cualquiera de los datos de cualquier columna sin los encabezados. Entonces, desde Víctor a Santiago, por ejemplo, selecciona un poco. Al seleccionar los datos, quiero que noten que el dato, para corroborar nomás que son 6 registros, en la barra de estado hacia la derecha, allá hacia donde está 30 grados soleado, ahí arriba dice recuento 4, ¿sí? Perdón, recuento 6. Entonces, esa es mi otra forma de cruzar si en realidad los filtros que me dice Excel correctamente son 6, digamos, ¿verdad? Ojo que yo pude haber hecho esa selección con cualquiera de los datos de cualquier columna, con la diferencia que si seleccionaba ventas, que es la última columna, andan por seleccionar las ventas de las 6 filas, por favor, sin el encabezado, Marta. Selecciona un poco esos datos. Vamos a ver nomás que en ese caso, yo no tengo solo recuento ahí abajo, sino que tengo también suma, promedio. Bueno, Marta, por ejemplo, no tiene mínimo y máximo. ¿Por qué? Y porque o no configuró la vez pasada o configuró y volvió a sacar. ¿Cómo se vuelve a poner máximo y mínimo? Ahí donde dice recuento 6 o donde dice suma 2 millones y algo, dale un clic derecho un ratito, Marta, para mostrar nomás cómo se hace eso, ¿sí? Ahí, por ejemplo, sale la lista de todas las opciones que se pueden ver en la barra de estado. Entonces, tilda un poco recuento numérico, mínima y máxima. Y al tildar eso, va a ir mostrándose también eso en la barra de estado. Entonces, en ese momento, Marta tiene mayor cantidad de datos visibles cuando selecciona celdas en su planilla, ¿sí? Ustedes también pueden hacer eso en su planilla para aumentar cantidad de datos estadísticos o disminuir. Eso ya depende de lo que ustedes quieran o no ver en su planilla cada vez que quieran seleccionar los datos de las celdas, ¿sí? Bueno, para salir de ahí es escape o clic afuera nomás de la lista y ya se puede ver que aparte del recuento 6 hay otros datos estadísticos que también se están viendo, ¿sí? Bien, excelente. Estamos hasta ahí el punto 1. Vamos a hacer uno más, que en este caso sería el 2, Marta. Pero acá quiero que se entienda lo siguiente. Dijimos hace rato que para sacarle el filtro nosotros podíamos usar el embudo, pero en realidad también podemos hacer de otra forma. Entra un poco ahora otra vez al embudo de nombre. Allá abajo están las opciones seleccionadas y dice, seleccionar todo tiene un cuadrado negro, ¿sí? No tiene más el check ese que suele tener. Eso también para entender. La casilla de verificación que tiene el fondo blanco significa que no está seleccionado. El que tiene el fondo negro significa que no todos los elementos están seleccionados y algunos sí. Y el que tiene el check, que va a salir enseguida cuando le pida a Marta que vuelva a hacer clic ahí en seleccionar todo. Dale un poco un clic en seleccionar todo, Marta. Va a hacer que aparezca el check en la casilla de verificación. Eso significa que ese dato está seleccionado, ¿sí? Entonces son 3 opciones diferentes en una casilla de verificación. O el fondo blanco, ninguno seleccionado. O el fondo negro, algunos seleccionados, no todos. Y el check, esa opción seleccionada. 3 opciones diferentes. Bueno, al darle a aceptar, nosotros vamos a ver que vuelve a verse toda la información completa. Ya desapareció el embudo en el botón nombre. No se ven los colores azules de las filas. Y eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven, digamos, de esta lección. Para cuando usen planillas con filtros, esos son los indicadores que a ustedes les van a mostrar si hay o no hay filas ocultas. Ese nomás es el resumen de lo que estoy queriendo transmitirles ahora con este ejercicio, ¿sí? Bueno, ejercicio 2, Marta, y con esto terminamos. Okay. Entonces va a ser los montos mayores o iguales a 300.000 y menores o iguales a 800.000. ¿Dónde hacemos el filtro? Acá en ventas. Muy bien. Te voy a mostrar algo más. Si bien nosotros hasta ahora estamos entrando a los botones de los filtros con el puntero del mouse, quiero mostrarles más cómo se puede ingresar, pero con el teclado, ¿sí? Entonces, supongamos que te olvidaste un ratito de tu mouse. Entonces ahora es, ¿cómo entro a esa flechita de ventas, pero con el teclado? Bueno, quiero que mires tu teclado un ratito, Marta, y presiones la tecla al de la izquierda, porque ojo que a la izquierda de la barra espaciadora y a la derecha también tenés Alt, pero va a ser Alt de la izquierda y la flecha de arriba o la flecha de abajo. Pues tenés que estar en esa celda ventas, Marta. Ahí primero tenés que estar. Eso. Alt de la izquierda de tu barra espaciadora
y tu flecha de arriba o tu flecha de abajo. Si presionaste primero y te salieron las letras ya arriba, significa que tenés que darle nomás escape y volver a presionar. Medio en simultáneo. Eso, ahí salió. Ahí salió. Entonces, esa sería una forma de ingresar también a cualquiera de las flechas de los filtros que tienen mis encabezados, pero con el teclado. Vamos a ir practicando en la medida que vayamos haciendo los ejercicios, ¿sí? Bueno, una vez que Marta ya ingresó en ventas, ahora necesito hacer un filtro de un rango de datos. Y para eso, muy bien, entramos en filtro de números. Listo. Ahora en filtro de números le vamos a buscar una opción llamada entre. Ok. Una vez que seleccionamos entre, va a salir un panel. En ese panel yo tengo que completar lo que me pide el ejercicio. El ejercicio me pedía que esté entre, ¿cuánto decía? 300.000 y 800.000, ¿verdad? Quiero que verifique un poco, no me acuerdo. Sí, perfecto. Entonces 300 ese y 300.000 500. se puede o escribir o seleccionar de la flecha. La flecha nomás está muy a la derecha, pero tiene una flecha ese sector para poder ver si en la lista se encuentra ese importe. Si en la lista se encuentra ese importe, puedo seleccionar la lista nomás. Pero si no se encuentra el importe en la lista, entonces tengo que escribir. Lo de escribir, puedo escribir con separador de miles o sin separador de miles y da lo mismo, ¿sí? En este caso, si le encontrás 300.000, selecciona. Y si no le encontrás, escribí manualmente. Dale nomás, eso, escribí nomás. Listo, puede escribir con separador o sin separador de miles y da igual. Y en el de abajo, otra vez si querés buscar a ver si está el 800.000, Ay, porque no faltó. sé. Entramos Le otra di vez. enter. Entramos otra vez. Ventas. Al, flecha de arriba o de abajo, muy bien. Filtro número, entre. Entonces, en el de arriba era 300.000 y en el de abajo, porque abajo también hay un espacio vacío que hay que rellenar, ahí va a ser 800.000. Listo. Y al escribir 800.000, al darle a aceptar, tendría que filtrarse solamente los valores. ¿Qué pasó? Entró un poco raro. A lo mejor algo se escribió mal. Puede ser o le pusimos punto o le pusimos coma. Habrá que ver un poco qué pudo haber estado mal. A lo mejor tu separador de Le corta, el separador le corta. separador, pero puede ser porque le hayas puesto. ¿Pero le escribiste 800.000 o le escribiste 80.000? No, 800. Ok. ¿Aceptar entonces? Vamos a mirar otra vez. Ahora sí. Ahora sí se ven todos los valores que están en ese rango que pedimos, ¿verdad? Desde 300.000 hasta 800.000. No sé, de por ahí ustedes tienen una base de datos que tiene la edad de los niños y ustedes quieren filtrar todos aquellos niños que están entre 5 y 10 años, qué sé yo, digo cualquier cosa. Entonces, esa es un poco la necesidad del filtro que yo necesito ver cuántos niños tengo por localidad, por familia, por casa, por, no sé, por lo que se les ocurra que tengan, ¿sí? Entonces, una opción es hacer la visualización de los datos con los filtros y después eso se puede copiar, pegar y enviar por PDF, se puede, no sé, lo que se necesite, ¿sí? Bien, ahora, quiero que cuantifiquemos. ¿Cuántos elementos salieron filtrados, Marta? ¿Qué era que teníamos que mirar? 14. Muy bien, allá abajo dice que son 14. Para Ujú. corroborar que sean los 14, ¿qué era que teníamos que seleccionar? Muy bien. Aquí. Control Shift, flechita abajo. Y vamos a seleccionar desde ahí, Control Shift, flechita abajo. Seleccionamos todos los datos de esa columna y miramos ahí abajo en la barra de estado. Si también dicen 14, estamos en eso. Inclusive Sí. ahí tenemos el promedio, la suma, el valor más alto en max, el valor más bajo en min. Son datos estadísticos interesantes que, no sé, a lo mejor en algún momento me resulta útil. Entonces les muestro nomás que esa sería una secuencia habitual para poder hacer la selección y poder observar, ¿sí? Bien, Perfecto. perfecto. Hasta aquí, Marta. Muchas gracias por compartir. Vamos a pedirle ahora a alguno de los señores que comparta para continuar Gracias. nuestro desarrollo, ¿sí? ¿Ya está? ¿Se descompartió? Es como, ya son una experta. Ah. La primera vez nomás lo que teníamos los problemas de... Mm. Pero listo. A ver, el que quiera... disculpen que se remi. ¿Cómo hago? Esperen que... ahí estamos. Bueno, a ver, ¿quién quiere compartir su pantalla ahora? Va a continuar lo que empezó Marta.
Yo sé que a Marta les pedí o le pedí que ponga su planilla como tabla y eso es algo distinto a trabajar en una planilla sin formato de tabla. Entonces ahora al que comparte, no importa que nos haya puesto su formato de tabla, su planilla, porque vamos a ver justamente las dos cosas, cómo volver a pasar un formato de tabla a planilla normal. Ahí está Víctor. Perfecto. Entonces, Víctor, quiero que hagamos justamente eso que le estaba mencionando recién. A ver, vamos a ver un poco una particularidad. A ver, primero quiero que saques ese último filtro que hizo Marta. Es decir, que se vuelvan a ver todos los datos, por favor. De cualquiera de las formas, está bien. Muy bien. Y ahora, a ver, para entender nomás, lo que estamos viendo en la pantalla de Víctor, él maneja su pantalla en una vista que no es la vista normal. Para manejar eso nomás también, él está manejando en la vista salto de página. ¿Qué significa la vista salto de página? Quiero que noten que en la pantalla de Víctor se ven los colores azules de los bordes y aparecen como marca de agua, página 1, página 3, página 5, ¿sí? Es lo que vemos en la pantalla por el momento. ¿Cómo yo paso? ¿Qué pasó? Ah, puedes darle zoom, dice el compañero. ¿Cómo yo paso de este diseño de página o diseño de salto de página al diseño normal? A ver, Víctor, quiero que veas que hacia tu zoom, eso, hay 3 botones, eso para mostrarle a los demás nomás también. Esos 3 botones alternan los tipos o las formas de visualización que tiene mi planilla. Y esta es la planilla que normalmente vemos, ¿sí? En la vista normal, que es ese botón que presionó Víctor para poder mirar. Ahora, el otro botón que está al lado, ya que estamos viendo nomás este tipo de vistas, Víctor, quiero que presiones el botón del medio, ese botón del medio un ratito, para mostrarle nomás a los demás que si la planilla se ve así, como es así, con los bordes o con los márgenes en la pantalla, ¿sí? O sea, en la pantalla, primera vez que yo veo mi Excel como un Word, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Y porque se ven los encabezados y los márgenes blancos que tiene la hoja y separado entre hojas otra vez, ¿sí? También por encima de las columnas veo una regla y a la izquierda los números de fila también veo una regla. Esto solamente se muestra en esta vista, que es la vista diseño de página. Y en la tercera vista, que era la que Víctor estaba viendo su pantalla, es la vista saltos de página, ¿sí? Que ahora porque hizo el zoom más grande nomás, como que parece que es la vista normal, pero si él vuelve a alejar un poquitito, Víctor, tu zoom, ahí se pueden ver los límites de color azul para el momento de la impresión. Acá es donde yo suelo ingresar para hacer ajustes en lo que quiero imprimir. Por ejemplo, supongamos que Víctor no quiere imprimir esta información en 3 o en 5 páginas, sino quiera imprimir solo en una página. Él va a tener que hacer los arrastres de esta información. Por ejemplo, ¿qué arrastres tiene que hacer? A ver, Víctor, ve un poco si puede arrastrar tu borde azul que está entre la columna D y la columna E. Viste que dice página 1 ahí, ¿verdad? Y está una línea de guiones azules. Quiero que te pongas más o menos ahí en el medio. Eso, ahí aparece 2 flechitas a los lados y una línea negra en tu puntero del mouse. Hagas un clic sostenido y le arrastres hasta después el pesoca ese que está ahí en la columna I, la columna J. Llévale hasta después, entre la columna J y la columna K, ponete. Ahí, la columna K y J. Una columna más a la derecha. Ponete nomás donde está la línea azul. Ahí. Eso. Listo. Entonces lo que acaba de hacer Víctor es hacer que esto que está en mi planilla, cuando tenga que imprimirse, sea físicamente en una impresora o a PDF, si es que quiero pasar la PDF para enviar por correo, entonces pueda hacer esa impresión exactamente en una sola hoja, ¿sí? Entonces, para eso se usa mucho esta vista. Ahora, si Víctor quiere usar porque él quiere manejar ahí, no pasa nada tampoco. Yo quiero nomás aclarar que si él está viendo algo y ustedes en su planilla ven algo diferente, es porque él movió nomás de lugar esos 3 botones que son las vistas de lo que se ve en pantalla. Nada más que eso, ¿sí? Bueno, fuera de eso, vamos a continuar. Yo le pedí a Víctor que vuelva a mostrar los datos que estaban ocultos después del filtro de Marta. Y es simplemente para poder ver que, bueno, ahora te voy a pedir un favor. Ese peso quita le vamos a eliminar porque me va a molestar para lo que les voy a mostrar nomás. ¿Cómo se elimina? Clic derecho, no clic izquierdo, porque si le doy clic izquierdo, justo
este tiene una opción para poder irte a internet, como para ver las redes sociales, ¿verdad? Pero en este caso, clic derecho y suprimir nomás. O eliminar o cortar. Cualquiera de las opciones va a hacer que desaparezcan. Porque lo que ahora quiero mostrarles es lo siguiente. A ver, vamos a suponer algo. Supongamos que nuestra base de datos no tiene, por A o B motivo, una información que yo le puedo poner acá. Vamos a suponer que esas ventas tienen IVA incluido. Y yo quiero hacerle aparecer al IVA, pero en mi base de datos no está ese dato. Entonces quiero, por favor, Víctor, que te pongas a la derecha de ventas, que es una celda vacía en H9, y escribas luego así, IVA 10%, y le des Enter. IVA 10%, Enter, y al darle Enter va a ocurrir algo que es la incorporación de eso, pero como columna completa, no como celda nomás. O sea, no es que porque ventas, estado y cargo tenían ese formato de fondo azul y letra blanca, que por eso nomás IVA 10% también tiene ese formato. No, es porque todo lo que está a la izquierda de eso que acabó de escribir Víctor está en formato de tabla. Entonces Excel incorpora no solo a esa celda, sino a toda la columna de esa celda donde hayan datos en la tabla. Entonces, si Víctor se va ahora hacia abajo, puede ver que todo se convirtió a tabla hasta la última fila donde había luego ya datos en la columna izquierda, ¿sí? Es decir, hasta la fila 52. O sea, 53 no pasó a formar parte de la tabla todavía porque no hay datos. Pero otra cosa más, esto se hace cuando la información que tengo en pantalla está en formato de tabla. Automático le absorbe a ese dato que quedó pegado a la tabla, ¿sí? A ver, abajo de IVA 10% yo voy a hacer una fórmula. La fórmula que voy a hacer va a ser, vamos a suponer que 1 millón le contiene al IVA, entonces vamos a dividir entre 11 ese 1 millón. Entonces vamos a empezar nuestra fórmula. Más o es igual. Vamos a seleccionarle a ese 1 millón que está a la izquierda un ratito. Bueno, pues atiendan algo, que cuando yo estoy haciendo una fórmula dentro de la tabla, ya no salen los tipos de referencia. ¿Por qué? Porque si yo estaba en una celda normal, cuando le señalaba ese 1 millón, me iba a salir la referencia a la celda G10, que es lo que nosotros estuvimos viendo en la clase de fórmula. Cuando yo trabajo en tabla, al hacer la selección de una celda, él no toma como celda, toma como columna completa. Entonces me está diciendo que la columna ventas es la que se va a formular acá, o sea, la que va a formar parte de mi fórmula. Bueno, a eso... Y quiero que noten que entre corchete dice @ventas. Ventas es el nombre de la columna de la izquierda, ¿sí? Le vas a dividir entre 11. Entonces vamos a escribirle nomás directo. Dividido 11. Un ratito. Y al ponerle dividido 11, al darle Enter, en vez de que yo vea un solo resultado, voy a ver el resultado en toda la columna de la información que está a la izquierda en la columna ventas, dividido 11. Dicho de otro modo, veo el IVA de toda la columna ya en ese momento que hice una sola fórmula. A esto es lo que yo le llamo semiautomático, porque no fue automático del todo, digamos, en el sentido de que yo escribí nomás IVA 10% y ella me calculó el 10%. No, tuve que escribir la parte del IVA 10%, la fórmula, pero en el momento que le escribí la fórmula, él me replicó la fórmula en toda la columna. Así trabaja una tabla en Excel, ¿sí? Por eso quería mostrarle esta particularidad. Una particularidad más que quiero mostrarle. Antes de pasar, puedes cambiarle el formato a toda la columna si querés, Víctor. Puedes seleccionarle nomás los datos que no tienen separador de miles y que se muestran a 4 decimales. Si querés seleccionar todos los datos de esa celda, de esa columna, IVA 10%, control shift, flechita abajo, y ponerle un formato de número si querés, o sea, con separador de miles y sin decimales de repente, ¿verdad? Ya depende de cómo vos quieras trabajar nomás, pero nada, es una sugerencia nomás que les doy para poder utilizar, si quieren, en ese momento el tema de los cambios de aspecto y poder entonces trabajar de esa forma. Listo, ahí ya está. Ahora quiero que nos vayamos a la última fila, porque ahora lo que insertamos fue una columna adjunta o una columna conjunta a la tabla. Quiero que ahora trabajemos como si fuese que vamos a incrementar la cantidad de información de nuestra base de datos. Entonces, a propósito, en la última fila, quiero que te vayas para abajo, Víctor, por favor. En la última fila, eso, ahí en 53. En la fila 53 no hay nada, pero ahora quiero que cargues datos ficticios nomás. O sea, anda escribiéndole los datos que vos quieras, ¿sí? No hay problema que copies lo de arriba también, pero quiero que vos entres manualmente los datos. Escribí nomás eso.
Entonces, en el momento que hace la escritura, Víctor, de un solo valor, él automáticamente, cuando él pasa de esa celda, le incorpora a la fila completa hasta la columna donde hay datos en la tabla, ¿sí? Entonces, esto de incorporar automáticamente sucede en las dos direcciones, en columnas y en filas también. Entonces, hace que todo vaya agregándose a la tabla. Esa es la particularidad que tiene trabajar con tabla, ¿sí? Bueno, y ahí a lo demás le puedes poner, le puedes copiar esa última información nomás. Para el primero nomás lo que yo quería que vos entre para que él logre identificar que es un dato nuevo. Entonces le puedo ir poniendo nomás ya los valores que ya están luego arriba o nuevos también, no pasa nada con que escribas lo que quieras, ¿sí? Sin problema. Para completar, eso. Listo, estamos. Bueno, esto es trabajar con tabla. Lo que ahora le voy a hacer a propósito a Víctor es lo siguiente. Víctor, necesito que seleccione ahora tu tabla completa. Tabla completa. O sea, desde código, siempre desde el encabezado, ¿sí? Normalmente todas las herramientas de Excel usan al encabezado. Por eso nomás, cuando vamos a revertir algo, sí o sí es el encabezado. Bien. Una vez que seleccionamos todo, ahí quiero que ahora nos vayamos, a ver, para entender, cuando yo pasé a formato tabla, la tabla tiene una herramienta, una cinta de opciones aparte. Quiero que noten que ahí a la derecha de vista, ahí arriba de la pantalla de Víctor, a la derecha dice diseño y arriba de diseño dice herramientas de tabla. Si Víctor entra en diseño, entramos un ratito en esa pestaña de diseño, Víctor, vamos a ver que hay botones que solamente le afectan a la tabla. Cambiar formato, ver o no ver filas, insertar segmentación. Inclusive, esta tabla puede tener un nombre. Hasta acá, como yo no les pedí que cambien nada, se llama tabla 1, que es lo primero que se muestra allá a la izquierda, ¿sí? O sea, supongamos nomás que ustedes tienen bases diferentes de datos. Entonces, una base de datos es de Luque, otra base de datos es de Juvenal, otra base de datos es de Asunción, y así sucesivamente. Entonces, yo puedo ponerle, por ejemplo, en vez de tabla 1, Juvenal, o si no, Asunción, o si no, Luque, o lo que fuese. Y después, cuando ya tengo todas las bases de datos, puedo unificar, pero eso ya se hace en Power BI. O sea, yo me estoy adelantando un poquitito nomás a lo que va a ser más adelante, lo que vamos a ver, y trato nomás de conectar las situaciones que ahora estamos viendo con lo que más adelante puede que tengamos. Entonces, cada localidad puede tener su base de datos, ¿sí? Y luego se conectan para la visualización de los informes centralizados o consolidados, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo puedo ponerle nombres a las bases de datos para luego conectarlas, ¿sí? Por el momento, simplemente le estoy mostrando la herramienta, por lo tanto vamos a ir pasando, vamos a ir deshaciendo, ¿sí? Bueno, ¿cómo? Cambio de tabla a formato normal, a lo que Excel le llama rango de datos. Bueno, quiero que noten ahí mismo en la cinta de opciones de Víctor que debajo de quitar duplicado hay un botón llamado convertir en rango. Ese botón convertir en rango hace algo que quiero que noten. Al darle un clic en convertir en rango, él va a preguntar si estamos seguros de que queremos convertir o no en rango esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque se van a perder las propiedades de la tabla de esta selección. Al decirle que sí, dale un poco sí, por favor, Víctor, puedo ver que desaparecen los encabezados con los filtros. O sea, los encabezados están, pero los filtros lo que desaparecieron. Ya no tiene esa propiedad de que si yo me voy para abajo voy a ver en vez de las letras de la columna. Prueba un poco eso, Víctor. Eso, ya no se ven más en vez de la letra de la columna los encabezados como hace rato sí se veía con los embudos inclusive, con los filtros. Y tampoco no voy a tener esa propiedad de que hace rato le ponía lo que le ponía al lado se iba a convertir en tabla. Por ejemplo, vamos a probar un poco algo. Al lado de IVA 10% ponerle un poco ventas netas, por ejemplo, Víctor. Ventas netas. Puede que ahora bueno, ni el formato luego ya no respeta, ¿sí? O sea, en vez de ponerle ya con el formato en azul y blanco, ni pelota no le dio, ¿verdad? Y la fórmula, hace un poco la fórmula ahora, supongamos que vamos a restar nomás, ventas menos IVA. Entonces ahora al seleccionar las celdas, miren, ya es otra vez lo que normalmente veíamos nosotros, la celda referenciada en su formato habitual, ya no es más de columna calculada como hace rato salió entre corchetes, ¿sí? Entonces, esta es la particularidad de trabajar en Excel sin formato de tabla
o con formato de tabla. Que si yo hago esto, y de hecho ahora tuve que cargar el título de ventas netas, la fórmula de ventas netas y tengo que copiar otra vez. El otro hace rato ya me hizo solo, digamos, ¿verdad? Entonces, copia un poco ahora esto hasta el final y él ahí va a tener eso en cuenta para poder obtener esto como un dato nuevo, un dato más que yo quiera utilizar dentro de mi información. Y por sobre todo, lo del formato era solamente para el formato de tabla. Ahora, sin formato, inclusive ya me está mostrando los datos, ¿sí? Pero eso no significa que Excel no te pueda ayudar de todos modos a usar otras herramientas, ¿sí? Es simplemente la diferencia entre una base de datos tradicional o rango de datos versus el diseño de tabla, que es lo que estábamos viendo hace rato con Marta inclusive, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Quiero que volvamos a ponerle los filtros. Bueno, ¿cómo se le ponen los filtros a una hoja que no tiene formato de tabla? Varias formas. ¿Vos solés usar filtros, Víctor? Si es así, quiero que le pongan nomás filtros a esa planilla. Entonces, vamos a ver un poco cómo solés hacer vos para ponerle los filtros, ¿sí? Ok, entonces ahí Víctor hizo lo siguiente, se posicionó en una celda, le dio clic derecho, le dio filtrar, pero ojo, que cuando se filtró o al menos se ven solamente 3 botones. Y otra cosa, se ven en la fila 1, no se ven en la fila 9. Pero ¿y por qué eso? Porque cuando Víctor hizo el clic derecho, hizo sobre la celda I9 y no sobre todos los encabezados. Pero ¿y por qué yo tengo que marcar todos los encabezados? Porque acuérdense que cuando Excel confunde la información, él entiende que la primera fila es la que está arriba de todo. Y en este caso, así como en ordenar, también ocurrió lo mismo. Como yo no le marqué la base de datos, él entendió que el encabezado es la primera fila y ahí me puso en la primera fila. En este caso, ahora sí, Víctor está seleccionando los encabezados de la fila 9 y le puso los filtros a esos datos. Sí, no aparece nada abajo porque ahora vamos a entrar a pedir el filtro. Ahora mismo hay un filtro en código, pero en realidad nosotros tendríamos que ver el filtro sin el filtro activo nomás. Entonces, vamos a entrar un poco en código un ratito y vamos a borrarle el filtro de código. Entonces, filtro en código, le podemos borrar con seleccionar todos, aceptar y ahí vamos a volver a ver toda la base de datos abajo. Eso es lo que queremos ver, ¿sí? Bueno, ahora, Víctor, tenemos que hacer el punto 3. ¿Qué dice el punto 3? Las 12 mejores ventas. Bueno, vamos a agarrarnos con la columna ventas. ¿Qué él quiere que mostremos? Él quiere que mostremos tipo un ranking de toda la información, los 12 más altos. Eso es lo que más o menos está queriendo ver. Pero yo no lo voy a hacer con los filtros tradicionales, sino con el filtro de número. Entonces voy a entrar en filtro de número, que está ahí debajo de filtrar por color, ahí. Y ahí tengo una opción llamada 10 mejores. Ojo que esta opción 10 mejores es lo que en inglés se conoce como el top 10. Y sirve justamente como herramienta de ranking, ¿sí? Para hacer ranking, ¿sí? En el momento de entrar en 10 mejores, vamos a ver que hay un panel que me permite hacer unos cambios. De hecho, superiores los voy a dejar en superiores, pero quiero que vean nomás que superiores también tiene inferiores, ¿sí? Si Víctor entra ahí en el botón de la flechita de superiores, vamos a ver que también hay inferiores. Es en el caso que yo quiera enfocar hacia los más bajos, ¿sí? Pero como mi ejercicio me pide ahora los 12 más altos o los 12 mejores, voy a dejar nomás superiores, ¿sí? En cuanto al 10 que aparecía, era solamente por el nombre. Yo puedo cambiarle los números de acuerdo a la cantidad de elementos que tenga. En este caso voy a pedirle 12. Y a la derecha dice elementos. Yo también en vez de elementos puedo pedirle porcentaje, ¿sí? Pero en este caso voy a dejar nomás en elementos porque son los elementos lo que me interesan, ¿sí? Al darle a aceptar, voy a ver que el filtro se va a producir en la columna ventas. Voy a ver de vuelta las características del filtro cuando tengo un filtro activo, que es el embudo en ventas, los colores azules en los números de fila, desaparecieron algunas filas que no tenían la información que quiero ver y ahora voy a cuantificar. Allá abajo, debajo de avance, veo como siempre cuántos registros se encontraron. Algo importante también, Excel cuantifica un registro no a una celda de datos, sino a una fila completa. Entonces, por eso, si bien yo estoy viendo no sé cuántas celdas,
yo sí estoy viendo la cantidad de filas que él dice allá abajo como registro. Entonces dice, a ver, espera que voy a agrandar porque no leo muy bien. Se encontraron 13 de 44 registros, dice, ¿sí? Entonces, si yo cuantifico eso, me tiene que dar exactamente 13 y se da a entender que para Excel un registro es una fila dentro de la base de datos. ¿Estamos hasta ahí? Son conceptos que quiero que vayan manejando porque a la larga eso nos va a ayudar a entender las herramientas que Excel pone a disposición. Para eso nada más les menciono de esa forma, ¿sí? Bueno, y ahora quiero que cuantifiquemos un poco lo siguiente porque ¿cuánto es lo que le pedimos nosotros y cuánto es lo que nos trajo? Nosotros le pedimos 12 más altos y Excel nos trajo 13. ¿Pero por qué nos trajo 13? Eso es lo que quiero que notemos de la siguiente manera. Víctor, selecciona un poco primero los de 1.000.000 para saber cuántos son. Al mirar allá abajo, podemos ver que son 9 los de 1.000.000. ¿Cuánto le faltó a los de 1.000.000 para llegar a 12? Le faltó 3. ¿Él qué es lo que observa? Los valores más altos. Él encontró que 1.000.000 es el más alto, por eso mostró ese primero. Y el segundo que encontró fue los de 800.000. Si yo selecciono los de 800.000, voy a ver que no son 3, son 4. Entonces, él necesita cubrir lo que yo le pedí. Y lo que yo le pedí fueron los 12 más altos. Con los 4 de 800.000 cubre los 12 más altos, pero pasa. Dicho de otro modo, si yo tenía 10 de 800.000, me iba a traer los 10, no me iba a traer solo lo que él necesitaba para completar mi pedido. ¿Por qué? Porque él no le puede dejar afuera a ninguno de los valores que son idénticos para cubrir el pedido que yo le di. Entonces, tipo, no sé, como si fuese un empate, famoso cuando hay empate en el torneo local, por ejemplo, ¿verdad? Los que tienen el mismo puntaje están primero, pero uno está primero, otro está segundo, pero los dos están primero en realidad, digamos, ¿verdad? Y al tercero ya se le cuenta como tercero, no se le cuenta como segundo. Bueno, más o menos sucede lo mismo acá cuando hay repetido, cuando hay valores repetidos, ¿sí? Quiero nomás que eso se entienda cuando usamos la herramienta. Excel trabaja de esta forma, ¿sí? Bueno, ya sé que hay un minuto nomás, entonces en este un minuto le vamos a pedir un ratito a Víctor que reemplace este filtro por el siguiente, el número 4. ¿Qué dice el número 4, Víctor? Aunque ya es nuestra hora. 20% de las mejores ventas. Bueno, solamente para hacer rápidamente, entra en el botón de ventas, no hace falta borrar. ¿Por qué? Porque el nuevo filtro va a pisar el anterior. Entonces vamos a entrar nomás en 10 mejores, porque en 10 mejores otra vez vamos a trabajar. Y al entrar en 10 mejores vamos a hacer los cambios. Superiores sigue quedando en superiores, el 12 va a cambiar a 20 en vez de 12. Y elementos va a cambiar a %, porque ahora me pide ver un porcentaje, ¿sí? Entonces al darle a aceptar, yo voy a ver el cambio. Desaparecen los de 800 y se quedan los de 1.000.000. Quiero que se entienda que son 9 de 1.000.000 los que se visualizan. Y el análisis de por qué trajo 9 de 1.000.000 y yo le pedí el 20% de los más altos, vamos a hacer en la siguiente clase, ¿sí? Ya que llegó nuestra hora. Dejemos hasta aquí, por favor. Nosotros estaríamos viéndonos el viernes otra vez, si Dios quiere. Así es que hasta entonces. Espero que se haya entendido la clase de hoy. Muchas gracias. Gracias. Hasta el Gracias. viernes. Está bien. Chau, sí. Chao, chao.